A ver, un minutito más. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno. No. Hola, hola. Bueno, a ver, ya voy a silenciarlos para comenzar y no irnos tan tarde. Ya sé que siempre me quedo resolviendo preguntas, pero wow. A ver. Silencio. Ahí están en silencio y el chat. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy es la última sesión de esta primera etapa. Vamos a ver algunas funciones todavía de la parte de conceptos básicos. Entonces, bueno, hay varias que son bastante interesantes para implementar en las aplicaciones, ¿no? Entre lo que vamos a ver hoy está la parte de, bueno, es mucho tema, hoy es básicamente mucho tema de geolocalización, de cómo ocupar. De hecho, es una de las mayores ventajas que tienes cuando creas una aplicación respecto tal vez a una página de internet u otras cosas que tiene que ver con la ubicación del cliente, uno de los sensores pues tal vez más relevantes para las personas cuando ocupan una aplicación. Pues vamos a ver cómo obtener la ubicación del cliente, toda la parte de geolocalización y la geolocalización en background. Cómo funciona toda esta lógica de Fire Geolocation. Vamos a ver cómo opera y cómo te ayuda para poder buscar ubicaciones cercanas a una ubicación. También vamos a ver pues cómo obtener distancias, tiempos entre dos ubicaciones. Y al final vamos a ver algo de los app process que, bueno, ya hemos tocado un poquito el tema de los app process antes, pero bueno, son algo tan relevante que creo que vale mucho la pena el, el detenerse a analizar todas las posibilidades. Todavía, bueno, hemos visto como una partecita de las posibilidades, pero tienen un montón de posibilidades los app process. Entonces, vamos a empezar con la geolocalización. La geolocalización, pues, es la habilidad que tiene tu teléfono, o bueno, el teléfono de cualquiera que ocupe una aplicación, de poder encontrar su ubicación actual. Hay varias formas de obtener la geolocalización. Los teléfonos, ya desde hace un tiempo, sobre todo los Android, también iOS lo hace, pero sobre todo Android, tienen una parte de geolocalización asistida. Digamos, el concepto básico del GPS es que pues, tiene adentro un dispositivo físico de GPS que lo que hace básicamente al encenderse recibe directamente los satélites que están pues arriba, están emitiendo cuál es su ubicación exacta y el radio en el cual la emiten. Entonces, lo que hace tu teléfono es que cuando prendes el GPS, empiezas a recibir ubicaciones de satélites, empiezas a escuchar los satélites que están enviando su ubicación hacia la Tierra, y mientras más satélites se escucha, pues es más fácil averiguar en qué área está, ¿no? Si tienes 3, 4, 5, 6, 7 satélites, puedes ubicar de una manera más fácil en dónde se encuentra el dispositivo. Ten en cuenta que el GPS posiblemente sea de las cosas en tu teléfono, de los, no sé, de los módulos o cómo llamarle, de los electrónicos que tiene adentro tu teléfono,
que más energía demanda. El tener prendido un GPS, pues ocupa bastante energía, por lo cual se han implementado otro tipo de geolocalización, que son geolocalizaciones asistidas. ¿Estos cómo funcionan? Pues cada vez que tú te conectaste alguna vez a una red Wi-Fi y tu teléfono tenía una geolocalización, de hecho hay unos términos y condiciones que aceptas y que nadie lee cuando la primera vez que ocupas geolocalización en tu teléfono, Google recibe tu geolocalización y recibe el identificador de esa señal de Wi-Fi, de tal forma que sabe cuál es la geolocalización de esa señal de Wi-Fi. Y después, si alguien va pasando, aunque no esté conectado a tu Wi-Fi, puede saber que esa señal se encuentra ahí y ocupa los Wi-Fi como si fueran pequeñas antenas y permite triangular la ubicación de una manera un poco más rápida que hacerlo mediante satélites y ocupando un poco menos de energía. Todo eso, pues digo, es importante saberlo porque mientras más estés en la ciudad, mientras estés cerca de más Wi-Fi, va a ser más, aunque no estés conectado, no quiere decir que estés conectado a un Wi-Fi, sino mientras haya más señales de Wi-Fi cerca de ti, va a ser más rápido que obtengas tu geolocalización, porque no únicamente ocupas los satélites, sino que utilizas estas redes de Wi-Fi. Mientras estés en un lugar más desértico y abandonado de tecnología, pues va a tardarse un poquito más en encontrar la geolocalización porque no puede asistirse mediante ubicaciones de Wi-Fi, sino que ocupa directamente los satélites. Y entre que prende, o sea, porque no siempre está prendido el GPS de tu teléfono, sino se prende en el momento en el que una aplicación lo requiere y en ese momento empieza a rastrear satélites y dependiendo del modelo del teléfono y dependiendo de su ubicación y dependiendo de en lo que encuentra los satélites y las condiciones externas entre si está lloviendo, por ejemplo, es más lento porque las señales literal viajan desde el satélite hasta la Tierra, entonces hay varias cosas que influyen en la parte de la geolocalización. Entonces, algo que debes de tener en cuenta, tenemos la función de getGeoLocation que permite obtener la ubicación ocupando el GPS del usuario. Ten en cuenta que siempre la precisión que quieras es igual al consumo mayor de energía y al consumo mayor de tiempo. Entonces, mientras más preciso quieras una ubicación, pues va a demorar más tiempo y va a consumir más energía del dispositivo. Se requiere tener un permiso en el teléfono, o sea, la primera vez que tú pides una ubicación, que vas a acceder al GPS, pues la persona tiene que autorizarte el acceso a la geolocalización. Y todo este tema de geolocalización, que a veces lo llegan a confundir con la parte de los mapas, por eso aquí lo puntualizo, no ocupa ningún servicio externo, o sea, no necesitas una API key de Google para obtener una geolocalización, ni ocupas ningún request a nadie. O sea, la geolocalización es algo que está en el teléfono, no lo puedes obtener sin internet, vaya. O sea, solamente necesitas que prenda el GPS y reciba la señal de los satélites y ya, ¿no? Es algo que hace dentro del teléfono. Esa función la tenemos disponible aquí junto con el resto de lógica de geolocalización. Aquí dice getGeoLocation. GetGeoLocation te deja elegir entre Low Power, High Accuracy o Balance Power Accuracy. Entonces, no consume megas, o sea, esto podría estar offline, simplemente es el GPS. Lo que sí te consume es batería. Bueno, mientras más veces la prendas y lo pongas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto varía? Varía un poco de dispositivo a dispositivo, la verdad, pero más o menos, o sea, yo te diría, mira, el low power, si te interesa simplemente quizás que estén en una ciudad o que estés en un radio, o sea, esto se podría equivocar por algunos cientos de metros en ciertos teléfonos. Balance Power Accuracy, pues esto se puede equivocar quizás, no sé, una calle, no sé, 200, 300 metros, se puede llegar a equivocar. Y High Accuracy, pues sí tiene un error, digo, esto es como lo más preciso que podrías tener con el GPS que hay hoy en día en los teléfonos, ya está, cada vez se incrementa, pero bueno, ahorita pues podrías tener tal vez algunos errores de 50 metros o algo así, pero bueno, ya son
ya son mucho menos, ¿no? Entonces, pues dependiendo para lo que vayas a ocuparlo, pues eliges. Estas opciones son válidas realmente solamente en Android. En iOS no te deja elegirlo, lo hace un poquito más eficiente. Pero en iOS, digo, en Android sí te deja elegir pues qué tanta precisión quieres. Ten en cuenta que, pues lo que decíamos, ¿no? Mientras mayor precisión quieres, pues también se puede tomar mayor tiempo. Sobre todo si no habías prendido el GPS. Entonces, si ya le habías pedido ubicación una vez, al volvérselo a pedir una segunda vez, es mucho más rápido. Pero si no había ocupado ni mapas ni ninguna otra aplicación que hubiera prendido el GPS del teléfono, digamos, se despierta en ese momento el GPS y empieza a recibir señales de satélite. Entonces puede llegar a tomar y puede llegar a tomar algo de tiempo el recibir la geolocalización. Aquí le puedes poner el mensaje. Este mensaje solamente se muestra la primera vez que le vas a pedir permiso de la geolocalización. Esto pues es recomendable ponerlo cuando, pues no sé, para explicarle al usuario por qué necesitas la ubicación. Hay unas cosas donde son más obvias, ¿no? O sea, si dónde estás para pedir el taxi, pues es un poquito más obvio, pero pues quizás vas a poner no sé, como algo que va a venir como ahorita en el entregable, que es, pues pones como las publicaciones de que están cerca de tu ubicación, que dirías, bueno, ¿y para qué necesitas esto? Facebook, por ejemplo, te pide geolocalización. Lo hace para, pues, ofrecerte un contenido relativo a tu ubicación, pero pues a veces toca explicarlo un poquito más al usuario, ¿no? Aquí te da error. Si no tiene permisos o nada, te va a mandar a llamar el error. O si algo pasó con su GPS. Y si sí obtuvo la geolocalización, de salida vas a tener solamente latitud y longitud. Aquí no tienes la dirección, o sea, simplemente lo que te arrojó el GPS. Entonces, pues, obtienes directamente la geolocalización, que es latitud y longitud. Si aquí, pues, esto lo aventaras, que también una forma de saber qué te arroja, o sea, dices, bueno, pero ¿cómo sé qué me regresa? Pues simplemente necesitas poner una alert y mandas todo lo que sale de la función, así, ahí como está, no tienes que ponerle nada. Y te puedes dar cuenta, cuando lo pruebas en el teléfono, te puedes dar cuenta de lo que te regresa. Por ejemplo, aquí regresa longitud y ahí regresa longitud, latitud y regresa la latitud. Ahora, si quieres obtener solamente la longitud o solamente la latitud, ¿cómo sabes cómo se llama, cómo se escribe? Pues cuando lo regresas, todo eso funciona para explorar otras funciones que digas, bueno, aquí cómo era o cómo lo escribió. Si regresas todo, vas a poder ver cómo se llama la propiedad. Por ejemplo, aquí se llama longitude con todo en minúsculas. Entonces, si yo aquí escribo longitude, pues puedo obtener solamente la longitud. Al momento de apretarlo, obtengo únicamente la longitud. Para esto, pues no necesitas nada de servicios de Google. Ahora, es distinto si ya quieres convertir esta geolocalización en una dirección legible, digamos, o sea, calle tal, número tal, pues para eso sí necesitas la opción, aquí sí necesitas la opción de geocoding. Geocoding, pues le envías la latitud y la longitud, que pues las puedes obtener de cualquier lado. Por ejemplo, aquí las obtuve del usuario. Le envío la longitud. Y geocoding sí ya te va a regresar la calle, el número, el código postal, la ciudad, todo lo que es relativo a esa dirección. Pero para geocoding sí necesitas el servicio de Google, necesitas internet, porque simplemente le envías una latitud y una longitud y ellos se encargan de convertirlo en una dirección legible. ¿Ok? Pero bueno, solamente la geolocalización, obtener latitud y longitud, no cuesta datos, no necesitas ningún servicio externo, no necesitas ni tener APIs, ni nadie te va a cobrar nada, puedes obtenerlo las veces que quieras, pero ten en cuenta que consume batería del teléfono en prenderlo y que puede tomar un tiempo en obtener esta data. Y va a variar la precisión y va a variar el tiempo que se tome en obtenerlo dependiendo del teléfono y varios factores que es difícil controlar. Entonces, bueno, esa es la parte de geolocalización. Ahora, hay dos formas en las que puedes obtener la geolocalización del usuario. Puedes obtener la geolocalización una única vez, como es esto, o sea, aquí yo aprieto, obtiene la geolocalización y me regresa una única vez, es decir,
si yo aquí lo guardara en una base de datos y pusiera aquí ubicación, ¿no? Y pusiera aquí latitud y pusiera aquí la longitud y los leyera de aquí. Pues cada vez que yo apriete el botón, pues va a leerlo una vez y se acabó y ya. De hecho, después de que lo leyó, apaga el GPS y se olvida de lo que pase. Solamente lo prendiste y lo apagaste después de que obtuvo la geolocalización. Y así, pues cada vez que lo ponga, ¿no? Manda a llamar cada vez que obtiene la geolocalización, cada vez que tú le pides la geolocalización, manda a llamar el callback, ¿no? Se manda a llamar una única vez. Pero también hay veces que necesitas que constantemente estés actualizando la ubicación, como cuando haces rastreos de personas. Para eso están estas funciones de Start Geolocation Tracking y Stop Geolocation Tracking. Al hacer un Start Geolocation Tracking, igual tienes como tu precisión, ¿no? Alta, medio, baja o muy baja. De hecho, te tiene la de muy baja de, pues, si solamente te interesa saber que está a no sé cuántos kilómetros de distancia. Digo, esto siempre no deja de ser un poquito relativo del teléfono, o sea, simplemente es cuánto tiempo se espera a que le dé la ubicación. Recordando que mientras más tiempo esté prendido el GPS, más satélites recibe, entonces la proximidad se acorta. Entonces, aquí eliges la proximidad, aquí le pones a qué tanta distancia quieres que vuelva a llamar el proceso, es decir, cada cuánto quieres que te actualice de su ubicación. Entonces, aquí puedes ponerle, no sé, cada 500 metros. El mínimo es 10 y mientras más pequeño sea la distancia que vaya a rastrear, significa que si se mueve 51 metros, va a volver a prender el GPS. Este proceso de geolocation tracking es de los más eficientes que hay pues, disponibles, porque, claro, podrías, o sea, lo tienes así, este es cuando se mueve. Bien podrías también hacerlo con por ejemplo, un set interval. Set interval lo que hace es que manda a llamar una función una y otra vez cada cierto tiempo. Entonces yo podría decir, bueno, cada 10 segundos quiero que hagas un get geolocation y cada 10 segundos pues quiero que registres ese get geolocation en la base de datos, ¿no? Y guardar cada 10 segundos y mandar, o sea, cada 10 segundos se mandaría a llamar esta función, obtendría la geolocalización y lo mandaría a llamar y lo mandaría a guardar. Y digamos, esto en teoría pues estaría rastreando al usuario porque cada 10 segundos sabes dónde está. El problema de esto es que es poco eficiente. ¿Por qué? Porque si yo no me estoy moviendo, de todas maneras, cada 10 segundos está prende y prende y prende y prende el GPS de mi teléfono. Y esto te vas a acabar la batería. O sea, la batería del teléfono vas a ver cómo empieza a 99, 98, 97, 96, porque ocupa mucha batería el GPS. Entonces, ¿qué hace esta librería que la hace? O sea, ¿qué hace cuando haces el geolocation tracking? Ocupa otros sensores del teléfono. Lo hace de una manera un poco más inteligente en la cual detecta, por ejemplo, tu teléfono también tiene un acelerómetro, sabe a qué velocidad se mueve. Entonces, pues dependiendo de decir, a ver, se está moviendo a una velocidad de 5 metros por segundo, entonces hace el cálculo internamente, simplemente operaciones que te consumen nada de batería, y dice, bueno, ahorita es más probable que se mueva el usuario, porque si se está moviendo a tal velocidad, entonces cada cierto tiempo prende el GPS y si estás en un lugar estacionario, si no te estás moviendo, si tu acelerómetro del teléfono dice que no te estás moviendo, entonces manda a llamar el GPS, pero muy espaciadamente, simplemente para confirmar que sigues ahí, que no haya pasado nada, pero es muy eficiente. Entonces con esto puedes estar rastreando a alguien durante horas y es bastante económico con la batería. Tienes algunas opciones aquí que es Show Debug Notifications. Estas te van a aparecer como unas pequeñas alertitas, digamos, cada vez que se mueve, cada vez que se movió. Esto nunca lo deberías de dejar activado una vez que publiques la aplicación, pero te sirve como para que sepas que detectó que te moviste y que sigue encendida la función.
Y este de Stop on Terminate, si lo activas, pues en cuanto te cambies de pantalla se va a acabar la función. Si no, que pues, normalmente no lo vas a activar, lo sigue rastreando incluso aunque la aplicación esté en un segundo plano. ¿Qué hace esta función? Cada vez que te mueves más de esta distancia, manda a llamar este callback de onLocationChange. Básicamente es lo mismo que el getHeadLocation, pero lo hace de una forma un poco más inteligente. Yo aquí podría guardar en la base de datos la ubicación, podría hacer lo mismo que hice hace rato, de guardar latitud, aquí está, y guardar la longitud, porque me regresa lo mismo esta función. Pero si yo ya me pasé a otra pantalla y sigo haciendo otras cosas, cada vez que yo me pase de esos 500 metros, se va a volver a llamar las funciones que están aquí adentro. Y se van a llamar una y otra vez. Hay que tener en cuenta algo. Cuando la aplicación está enfrente en el teléfono y está ejecutándose, el sistema te da un montón de memoria para poder ejecutar lo que quieras, ¿no? Porque la aplicación que está enfrente en el teléfono tiene toda la concentración y toda la memoria del sistema, entonces el sistema operativo, sea Android, sea iOS, va a cerrar todo lo que tenga que cerrar para que tu aplicación se ejecute lo mejor que pueda. Pero la cosa es un poquito distinta cuando tu aplicación no es la que está enfrente. Cuando ellos va un conductor y eso lo pone en segundo plano. Entonces, cuando está en segundo plano, la prioridad la tiene la aplicación que está enfrente. Y si la aplicación que está enfrente es un juego o es algo así, puede dormir tu aplicación y decirle, déjame memoria libre porque la aplicación que está hasta adelante en el teléfono necesita más memoria. Memoria, dígase RAM, o sea, de ejecución, no tanto memoria de almacenamiento del teléfono, sino memoria de ejecución. Necesita más memoria para ejecutar. Entonces, pues te puede dejar a un lado, te puede quitar recursos. Ahora, si tienes un proceso muy largo que ejecutas aquí, por ejemplo, dices, bueno, cada vez que ejecute la geolocalización voy a leer de la base de datos y después de eso voy a hacer bla, 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 y voy a hacer un montón de cosas aquí adentro. El tema es que este proceso sí puede seguir corriendo en segundo plano, pero como vas a tener muy poquita memoria, el sistema, cuando tú vas a empezar a ejecutar todo esto, te va a decir, cada vez que la persona se mueva 500 metros, le va a decir al sistema operativo, hey, necesito ejecutar algo. Y entonces, como el sistema está ejecutando otra aplicación, le va a decir, bueno, sí, pero tienes milisegundos. Aquí está, ejecuta. Y si te tardaste demasiado, te va a cortar la ejecución como si se detuviera esa parte de la aplicación. Te la detiene porque no puedes ocupar demasiada memoria ni demasiada batería cuando estás en un segundo plano. Para eso hay una solución llamando a Process que vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, ahorita nada más ten en cuenta pues esta circunstancia y que cada vez que se llame la geolocalización, cada vez que se mueva, se va a volver a llamar este callback. Esta es una geolocalización constante, esta es una única vez. En ambos casos no ocupas otro servicio, no ocupas nada externo, ¿no? Simplemente es para obtener la geolocalización. Una vez, muchas veces. Ahora, ¿cómo funciona toda la parte de GeoFire? GeoFire, bueno, se llama GeoFire porque así se llama la librería que utilizamos para hacer esto posible. Entonces, GeoFire te permite guardar ubicaciones. Eso es independiente a lo que ya vimos de obtener la geolocalización. GeoFire te permite guardar cosas, o sea, funciona exactamente igual que una base de datos en la nube. O sea, aquí podría guardar en la base de datos lo que hice hace un momento. Aquí podría guardar una latitud, ¿no? Y podría guardar una longitud. Ahí está. Y funciona. Aquí yo las puedo guardar en la base de datos y es lo mismo que ya habíamos visto acá, ¿no? Se guardan en la base de datos. El problema es que muchas veces, pues imagínate que aquí tienes 10,000 registros y tú quieres obtener los registros que se encuentren en cerca de determinada área. Entonces, hacer esa búsqueda y de pronto buscar los que se encuentren en esa área es algo que podrías hacer aquí con cálculos de distancia, pero es muy poco eficiente, ¿no? Si tú quieres obtenerlo, tienes un montón de registros y necesitas hacer una consulta de los que se encuentren cerca de ti. Entonces, en vez de guardarlo en una base de datos, como es esto, para eso se ocupa todas las funciones de GeoFire.
que Fire tienes varias funciones. Una que sería la función del guardado. La función del guardado es setFireHeadLocation. setFireHeadLocation, digamos, este es el equivalente a hacer un save database, ¿no? A hacer este. O sea, este save database es el equivalente a hacer el setFireHeadLocation. Te permite guardar algo. Te permite poner una key, que digamos sería lo equivalente a poner un identificador. Nada más que la diferencia es que aquí te lo genera automáticamente. Digo, aquí podrías hacer que te lo generara automáticamente, aunque carecería un poco de sentido porque normalmente quieres saber qué es lo que guardaste ahí. Entonces pones el identificador, no sé, decir, esta posición, este dato que voy a guardar es Pedro. Pongo una latitud y pongo una longitud. Y puedo poner algún data adicional. O sea, es como si cuando guardara en la base de datos le pusiera latitud, longitud y otros, ¿no? Y guardar aquí estos 3 datos. Entonces, es un guardado en la base de datos. Si no le pongo nada, digamos, es como si hubiera una colección de defaults. Si no le pongo nada. O si le pongo aquí algún grupo, o sea, por ejemplo, tiendas, ¿no? Si le pongo aquí, al elegir tiendas, es lo mismo que si eligiera un grupo acá. Ya vamos a poner algo para que se añadan acá. Por el momento, la forma que tienes para añadir grupos es regresarte al proyecto a Settings y aquí puedes crear grupos. Por ejemplo, tiendas. Puedes crear un grupo ahí. Y si te vas aquí, entonces puedes seleccionar el grupo tiendas y entonces se guarda la ubicación. Este grupo pues, es lo equivalente a que tuvieras la colección aquí y guardaras los datos aquí, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué tener una opción de setFire si lo podrías guardar en la base de datos? Ah, porque la diferencia, o sea, la única diferencia que tiene esto con la base de datos es que puedes hacer esta función, que es la de queryFireHeadLocation. queryFireHeadLocation es hacer como un get de la base de datos, o sea, digamos, queryFireHeadLocation es lo mismo que si hicieras un get de la base de datos con un filtro, ¿no? Aquí podrías filtrar como distancia, pero aquí no puedes ponerle menos, o sea, que digas, que la distancia sea menos de 10 kilómetros, ¿no? Esto no hay forma de hacerlo aquí porque obtienes datos puntuales. Pero aquí la ventaja es que yo podría buscar tiendas, pongo la latitud y la longitud centrales, ¿no? Desde donde voy a buscar. Y puedo poner el radio de esa ubicación. Lo puedo poner en kilómetros. Obviamente, si quieres metros, pues puedes poner decimales, ¿no? Pero entonces puedo decir, bueno, a 2 kilómetros. Y lo que va a hacer esta función es hacer como un get database data, y puedes leer todo lo que se encuentre en ese radio. La ventaja es que esta consulta es bastante eficiente, es decir, yo aquí puedo tener registros, o sea, tú podrías tener guardados en el FireHeadLocation, podrías tener guardados registros de 10 millones de ubicaciones alrededor del mundo, y si yo digo solamente léeme los que estén a 2 kilómetros, te regresa los resultados en un segundo. Es muy eficiente para ser filtrados por distancias. Y aquí tienes varios callbacks. Pues si tiene un error en la base de datos, es el equivalente a que haya habido un error aquí. Y tienes una llamada cada vez que una localización entró en el radio, cada vez que entró alguien, va a mandarlo a llamar. La primera vez hace la consulta y manda a llamar por cada una de las ubicaciones que hayan entrado al radio que tú estableciste. Lo manda a llamar cuando una ubicación se salió, ¿no? Cuando alguien estaba en el radio, pero después se fue. Y una ubicación que estaba dentro del radio y se movió y va a mandar a llamar Cada vez que manda a llamar queryFireHeadLocation, pues te va a regresar los valores de latitud, longitud, o sea, los mismos que le metiste cuando hiciste, de hecho te va a regresar estos mismos que le metiste. Hasta aquí, cuando hiciste el setFireHeadLocation, cuando guardaste, le pusiste la key location, nada más que aquí está escrito así, pero realmente te lo regresa así, te lo regresa como key location. ¿Cómo sabes que va así? Pues si envías todo completo, vas a ver un alert con todo lo que te regresa, ¿no? Te regresa la key location, te regresa la latitud, te regresa la longitud y te regresa la data. Lo mismo que tú guardaste acá. Aquí voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo. Voy a guardar en tiendas. Eso lo puedes ver también aquí.
aquí puedes ver, por ejemplo, esto es como consultar la base de datos, o sea, es digamos, la vista equivalente de esto, pero de toda la parte de GeoFire. Yo podría guardar, por ejemplo, aquí mi ubicación se llama Pedro, la latitud es 12, la longitud es 99 y mi data es algo más, ahí está. Cuando yo aprieto este botón en mi aplicación, pues guarda esa información y yo puedo consultar esa información aquí. Y ya tengo aquí Pedro, latitud, longitud. ¿Cómo actualizo esa ubicación? Pues simplemente le vuelvo a llamar con el mismo ID. ¿Cómo agrego otra ubicación? Pues le mando otro ID. Lo mismo que en la base de datos. Y si yo hago el query fire geolocation, aquí query fire geolocation, yo puedo leer de tiendas, tenía que 12.99 a 1 kilómetro. Y cuando una nueva ubicación entre, yo puedo regresar para que veas pues todo lo que te regresa. Ahí está. Ahí pues digo, bueno, no sé cómo se escribe, no sé qué location o qué dijo. Ah, pues le pongo así, le regreso todo, lo envío y veo que lo regresa como key location, Pedro, latitud 12, longitud 99, region te regresa ambos adentro y data dice algo más. Entonces puedo ver aquí, entonces, yo quiero data. Ah, pues entonces nada más accedo aquí a data. O quiero key location. Pues, ¿cómo dijo que se escribía key location? Ah, bueno, ahí dice. Porque si regresas el objeto completo, lo vas a ver completo en el alert. Entonces, para eso sirve toda la parte de Fire Geolocation. Es decir, si tú vas a guardar algo que necesites recuperar, pero no necesitas hacer una búsqueda por proximidad, hazlo con la base de datos de cloud. No te metas con esto de Query Fire Geolocation. No tendría sentido porque tienes más funciones en la base de datos. Cuando vayas a guardar algo y digas, en algún momento voy a necesitar hacer una búsqueda por proximidad, hazlo con Query Fire Geolocation y ocupa estas funciones. Aquí te puse, por ejemplo, Get Fire Geolocation sirve para leer una ubicación. Este sirve para buscar, este es el equivalente al filtro. Pero también puedes leer simplemente, hacer un Get Fire Geolocation y leer solamente a Pedro, por ejemplo. Y con eso pues recuperas solamente a Pedro, ¿no? Esto, o sea, hasta el Get Fire Geolocation, Set Fire Geolocation, Remove Fire Geolocation para eliminar alguna. Y GeoFire Listen Item es lo mismo que Get Fire Geolocation. O sea, si yo guardara cosas equivalentes, si yo guardara en la base de datos aquí y guardara tiendas y aquí guardara Pedro, bueno, aquí lo voy a poner ahí. Yo guardar aquí Pedro y guardar aquí latitud y guardar aquí longitud y guardar aquí data y guardo aquí esta información, no sé, lo que habíamos puesto que 12.99 y aquí algo más. Si yo guardo eso y después hago, digo, en otro botón o lo que sea, hago un get y leo de aquí y leo Pedro, esto hace exactamente lo mismo. Estoy haciendo exactamente lo mismo que si yo hiciera un set fire location, guardara lo que ya habíamos hecho, ¿no? Pedro 12.99 y guardar aquí y pusiera aquí algo más. Y en otra pantalla o lo que sea, hiciera un get fire geolocation y leyera a Pedro. Esto y esto son exactamente lo mismo. El hacer aquí un delete database data y borrar algo de la base de datos de tiendas y borrar a Pedro es exactamente lo mismo que yo hacer aquí un remove fire geolocation y borrar de tiendas y borrar a Pedro. O sea, todo eso son iguales, todos son iguales. El hacer el get de la base de datos en tiempo real, de decir, bueno, si cambia ese dato, si se actualiza, entonces quiero que, bueno, o sea, aquí el get de la base de datos ya habíamos visto, cada que se actualiza, si se actualizara ese campo, va a volverme a llamar a estos datos. Es lo mismo que hacer la función de GeoFire Listen Item. Es lo mismo, aquí le pones Pedro, y cada vez que cambie la ubicación en la base de datos va a ser, o sea, hasta este punto todos son exactamente idénticos. Lo único que hace un montón de sentido en Fire Geolocation
es esta función, la de Query Fire Geolocation, que puedes filtrar por un radio. Eso es lo único que lo hace diferente. El resto funciona exactamente igual que una base de datos. Entonces, si necesitas guardar datos y nunca vas a necesitar una búsqueda por proximidad, no tiene caso que te metas con Fire Geolocation. No te metas, ocupa el otro. Ahora, ¿para qué tenemos el get y para qué tenemos eso si lo podrías hacer en una base de datos? Pues es como para aprovechar, si ya estás guardando ahí, para no guardar ahí y aparte en la base de datos, ¿no? Para evitarte el guardar en dos puntos, ¿no? Esta librería, bueno, esta corre, es una librería que desarrollaron, creo que es un open source, después la adquirió Google, pero no ocupa servicios de Google ni nada, o sea, toda esta parte es base de datos normal de Firebase, ocupa lo mismo que guardar en tu base de datos. ¿Necesitas internet para guardar? Sí, igual que la cloud. Es como un guardado en la cloud. Se pueden obtener categorías que son similar a las colecciones y no ocupa servicios externos, no necesitas ninguna aquí. No necesitas pagar nada, ni nunca, ni si no le metes key, de todas maneras funciona todo lo de GeoFire. Pero sí es muy eficiente cuando se trata de hacer búsquedas por proximidad, es muy eficiente, ¿no? Es un algoritmo ya prearmado. Ahora sí. Ahora, ¿cuál sería como tu otra alternativa? Digamos, si lo hicieras todo en la base de datos en tiempos antes de tener GeoFire, ¿cómo lo hacíamos? Pues bueno, podrías hacer un get database data, leer todas las ubicaciones, por ejemplo aquí, leer todas estas ubicaciones, y después en cada una de las ubicaciones podría hacer un for each, que le voy a meter como todas las ubicaciones que leí de la base de datos, y en cada una de las ubicaciones podría calcular la distancia y al final podría guardar solamente las que la distancia fuera menor a tal, ¿no? Pero obviamente es muy poco eficiente este proceso. Pero bueno, sí sería como tu alternativa a GeoFire, pero bueno, para eso GeoFire existe. Y hablando de distancia, pues también tenemos esta función de getDistance. GetDistance te sirve para obtener la distancia entre un origen y un destino. Necesitas 4 coordenadas. Necesitas las coordenadas de destino, latitud y longitud de destino, y necesitas la latitud y la longitud de origen, ¿no? Voy a poner 13 para que se vea. Necesitas 2 coordenadas, ¿no? Siempre cada punto tiene latitud y longitud, necesitas origen y destino. Y con eso puedes calcular la distancia. Hay 2 tipos de distancia. Está la distancia lineal y la distancia de ruta. La distancia lineal, como su nombre lo dice, es así, es una línea del punto A al punto B, como si fueras en un helicóptero directamente. Este cálculo de distancia de un punto a otro no ocupa ningún servicio externo, es decir, tú siempre puedes calcular la distancia entre un punto y otro, tampoco ocupas ningún servicio de Google ni te cuesta nada, porque básicamente es una operación matemática, o sea, es un poquito de trigonometría y bueno, ya lo hace internamente. Pero pone ambas coordenadas y calcula la distancia. Solamente son operaciones matemáticas, así que es muy, muy rápido y no necesitas tener internet ni nada para calcular una distancia lineal. Para calcular una distancia de ruta, ahí sí necesitas ya el servicio de Google. ¿Por qué? Porque necesitas saber dónde están las calles, cuáles son los sentidos de las calles, cuál es el tráfico que hay en esas calles, hacia dónde se podría ir, cuáles son las alternativas para llegar del punto A al punto B. Entonces, para eso necesitas mucha información. Por eso, sí necesitas el servicio de Google. Entonces, para calcular distancia lineal, no ocupas ningún servicio y es muy rápido. Para calcular distancia de ruta, sí requieres tener una API de Google habilitada. Necesitas calcular la distancia en automóvil, o sea, sí ocupa los sentidos de las calles. Entonces, calcula esa distancia. Te calcula incluso el tiempo que tomaría llegar del punto A al punto B, pues ya de paso, si ya sabes los sentidos y todo, pues ya te dice, bueno, cuál es el tiempo y te dice cuál es la ruta. Si tú calculas una distancia lineal del punto A al punto B, o sea, aquí es indiferente, si voy a calcular de distancia lineal, es indiferente cuál sea el origen y el destino, ¿no? Porque la distancia, existe la misma distancia de ida que la misma distancia de vuelta. Si es lineal, no importa. Pero si es una distancia de ruta, sí que importa cuál es el origen y cuál es el destino por los sentidos de las calles, ¿no? Posiblemente para llegar aquí puedas llegar así, pero de regreso puede ser que tengas que ir a dar la vuelta por acá, ¿no? Entonces, bueno,
Recomendación, pues ocupa ruta solamente cuando pues, necesites realmente saber cuál es la ruta. Pero si simplemente vas a querer saber la proximidad a algo, ocupa lineal. Las de ruta salen, si cuestan una lana, por aquí están precios y aquí está lo de ruta, directions, te cuesta $5 por cada 1000 solicitudes. Entonces, pues sí, digamos, cada 1000 solicitudes que le haces son $5. Pareciera no mucho, pero hay quien dice, bueno, quiero estar calculando el tiempo cada que me mueva, cada vez que esté actualizando mi ubicación, quiero calcularla en ruta. Ruta te va a dar como el tiempo específico, pero pues de pronto cada vez que te mueves 500 metros lo calcula, entonces vas a hacer, no sé, 100 llamados en una sola ruta cada vez que recalculas. Entonces, pues te va a salir muy caro, ¿no? Y no lo vale. Entonces, quizás, pues, puedes mostrarlo. ¿Para qué se ocupa ruta? Por ejemplo, al inicio, cuando vas a hacer un pedido, pues te digo más o menos cuánto tiempo de distancia estás. Pero durante el recorrido no es necesario. Si quieres avisarle a alguien que ya está cerca de su ubicación, pues hazlo de forma lineal. O sea, simplemente dices, bueno, mira, con que esté no sé, 500 metros, pues asumo que ya está cerca. Claro, obviamente tendrás un problema porque puede ser que estés a 500 metros aquí y puede ser que todavía le haga falta dar toda la vuelta para acá para llegar y todavía está una hora. Puede ser. Pero bueno, en la mayoría de los casos vas a estar realmente cerca de la ubicación. Entonces, en la mayoría ocupas lineal y en ruta, pues para ciertos casos, cuando lo necesites, cuando realmente necesites saber cuál sería como la ubicación. Entonces, este tiene costo. Aparte, el calculador de ruta, como si le hace la solicitud al servidor y después te la regresa, toma tiempo. Puedes hacer 1000 cálculos lineales en un ciclo y los haces súper rápido, ¿no? Ni vas a notar que hizo 1000 cálculos de distancia. Pero si haces cálculos de ruta, se va a tardar un ratito dependiendo del internet que tenga el usuario. Y bueno, pues eso es básicamente lo que respecta a toda la parte de funciones de geolocalización. Pues ya vimos ahí más o menos, ¿no? Es obtener geolocalización, guardar geolocalización y rastreo. Ya. Ahora, vamos a ver la parte de App Process. Los App Process son los procesos que ejecutas aquí. Básicamente son funciones que creas con base en otras funciones y te permite reutilizar cosas. Un ejemplo claro para qué ocuparías una process es, por ejemplo, creo que la otra vez me preguntaban cómo redondear este número, ¿no? Digo, todavía tenemos que afinar unas funciones, pero decir, bueno, no tenemos, hay funciones que no tenemos, pero que igual a veces no las vamos a agregar pensando en que sí las puedes recrear. ¿Cómo redondearías este número a 2 decimales? Bueno, la forma de redondear el número es haciendo 3 funciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que yo aquí ingrese una cantidad y cuando le den clic quiero redondearlo a 2 decimales, necesitarías primero hacer una operación aritmética, suponiendo que tengo aquí mi número, ¿no? Ahí tengo el número, y lo multiplico a 2 decimales, entonces lo multiplico por 100. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener este número, ¿no? En vez de 12.32 voy a obtener 1232 punto algo. Entonces, lo multiplico por 100. Después, con un global formatter, ese número que me resultó ahí arriba, lo puedo redondear. Le pongo aquí de número around y ya me lo va a redondear. O sea, me va a dejar 1232. Pero yo quiero mi número nada más con 2 decimales. Entonces, agrego otra función aquí abajo en la cual en vez de multiplicar, divido entre 100. Y entonces yo aprieto este botón y al final, pues si yo envío una alerta, pues ya voy a obtener voy a obtener el 12.32, ¿no? Pero, pues, bueno, sí hice esto. Y entonces, oye, y cada vez que haga un redondeo lo voy a tener que hacer todo ese proceso. Sí, pero para eso son muy útiles los App Process. Los App Process te permiten, si después en esta otra pantalla vas a necesitar redondear otro número, puedes hacer todo esto en una función. Entonces, ¿por qué no le meten una función para redondear a 2 dígitos? Sí se puede. ¿Cómo lo haces? Pues simplemente te vas aquí a Process y tú creas tu propia función. Le pones, esta es una función para redondear
a 2 dígitos. Dígitos. Redondear. Función para redondear a 2 dígitos. Entonces tú ya sabes que te van a enviar esta función. Es como si tú estuvieras programando una función que no tenemos, que tú puedes armarla con las funciones que ya tenemos. Básicamente, al programar una función, pues tienes que tener en cuenta el mismo diagrama original de las funciones. Es decir, pues vas a necesitar un número de entrada, va a pasar por una función y va a salir el número redondeado. Entonces, tú le dices, bueno, ¿cómo le quieres llamar al número que te envíen? ¿Número original? Pues así le llamamos, número original. ¿Y cómo quieres regresarlo? ¿Como número redondeado? Pues le llamo número redondeado, como yo quiera. Estos van a ser este es mi resultado y este es mi número original. Y lo que voy a hacer aquí adentro, pues es esto mismo que hice aquí afuera, ¿no? Voy a enviarle, pero en vez de pasarle un número aquí, voy a decir, voy a ocupar el número original, el que viene aquí, lo voy a multiplicar por 100. Después, aquí los voy copiando, ¿no? Aquí los puedes agregar de la misma forma, ¿no? Entonces, después, la salida de esta operación aritmética, de esta que está acá, la voy a redondear y al final voy a dividir eso entre 100. Entonces, pues ya lo multipliqué, lo dividí y lo puse entre 100. Y al final, yo aquí tengo, si ves, se me agregó una opción que dice Process Callbacks. Dice número redondeado, dicen, está porque aquí yo lo declaré. Le dije, pues esta es una posible solución. Y aquí yo puedo regresar el resultado de esta división, de mi número redondeado. Entonces yo lo que hice fue crear una función para redondear a 2 dígitos. Si esto yo entonces en vez de hacer esto, pues cada vez que yo necesite redondear un número, simplemente voy a mandar llamar aquí mi proceso, hasta abajo están los procesos, y aquí digo, agrego mi función de redondear a 2 dígitos. Le paso mi número y en la respuesta me va a mandar mi número redondeado a 2 dígitos. Si yo aquí envío el alert, entonces pues aquí ya lo regreso redondeado, ¿no? Entonces yo ya creé una función que no existía. Entonces, oye Jonathan, ¿por qué no le agregan una función para redondear a 2 dígitos? Bueno, ya la creaste, aquí está, ya la acabas de crear. Puedes crear cualquier función. Ahorita todavía no tenemos como la opción de galería, estamos arreglando unas cosas, pero la idea es que este tipo de funciones las puedas compartir dentro de la plataforma, igual que compartes pantallas. Entonces, pues puedes ir creando funciones que al final digas, bueno, esta cosa, mira, se suma y todo hace 1000 cosas y al final yo creé una función. La idea es que también puedas reutilizarlas y puedas ocupar plantillas que estás creando funciones con funciones. Y pues puedes hacer cosas bastante complejas con los pequeños bloquecitos que ya creas, ¿no? Es crear un bloque más grande de redondear a 2 dígitos. Ya tienes tú una función y esa función pues la puedes ocupar en cualquier otra parte de la aplicación, en otra pantalla, en cualquier otro lado. Siempre tienes disponible la función que tú creaste de este lado. Aparte, el crearlos aquí también es una buena alternativa para organizarte. Una para cuando vas a reutilizar funciones. Otra para organizar cuando tienes aquí mucha lógica, quizás pues estaría bien como agruparla en pequeñas funciones que te ayude a pues tener un poquito más de orden con lo que estás haciendo. Y pues poder reutilizar, ¿no? Sobre todo la reutilización es lo más interesante de esto. Entonces, con los callbacks es posible indicar cuando una función ha terminado. Porque también, por ejemplo, aquí podría hacer cosas un poco más interesantes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me acaban de preguntar y me dicen, oye, tu redondeo, si es mayor de 5, ¿lo redondea hacia arriba? Sí, lo redondea hacia arriba. Oye, pero yo no quiero que lo redondee hacia arriba, yo quiero que lo redondee, o sea, que si es 0.9 me pase al menor. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿No hay forma de hacerlo? Sí, nada más tienes que ser un poquito más creativo. O sea, por ejemplo, quizás necesitas pues tomar el número original, ¿no? Yo aquí tomaría el número original, o sea, decir, bueno, si aquí al final de esta función tuviera 0.9 y decir, bueno, estos los quiero eliminar por completo,
Entonces, pues tendrías que hacer como algunas operaciones más. Ahí es ser un poquito creativo, ¿no? Por ejemplo, tomas tu valor original del el número original, lo multiplicas por 100, ¿no? Que eso ya lo habíamos hecho para lograr el número eh, original ahí. Después, podrías quizás, digo aquí no, podría quizás este número, el número que me salió como resultado, ¿no? Podría redondearlo. Ahora, ¿qué pasa? Si aquí yo tenía el punto 9, quiere decir que me lo va a redondear a 1233 y yo no quiero eso. Entonces podría poner un condicional aquí y decir, ok, si el número resultante del redondeo, ¿no? De este redondeo, es mayor al número que yo tenía originalmente, ¿no? La única forma que después del redondeo sea más grande es que lo redondeo hacia arriba. Es decir, bueno, si el número resultante es mayor al número de redondeo, entonces, si es mayor, significa que lo redondeó hacia arriba. Entonces, necesitaría restarle al número redondeado, que sería este, le tendría que restar 1, ¿no? Porque significa que me lo redondeó con un número hacia arriba. Entonces, lo quiero hacia abajo, le resto 1 y al final, aquí yo ya regresaría, o sea, si este resultado me lo redondeó a 1233, entonces le resto a 1232. Entonces voy a restarle 1 y voy a regresar el resultado de ese número que le resté. Y si no es mayor, pues simplemente, bueno, aquí después de restarle 1, me hace falta mi otra operación aritmética, otra vez para agarrar ese número, dividirlo entre 100, ¿no? Ya que le resté el 1. Y después, pues ya simplemente regreso el número. Ahí está, que sería mi número resultante. Y si no fuera el caso, si el número no es mayor, entonces no le tengo que restar 1, sino que simplemente pues dividiría entre 100 y el resultado lo regresaría dividido entre 100. Entonces, aquí acabo de hacer otra función para hacer redondeo, pero ahora si este número es 9, me lo va a redondear siempre hacia abajo. Pero si te fijas, digo, ahí es un poquito tema de matemáticas, nomás como, digo, no matemáticas de integrales ni nada extraño, son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y un condicional. Pero puedes lograr un montón de cosas. Y toda esa lógica, pues ya no la tengo que volver a hacer porque yo ya tengo aquí mi función y aparte cuando actualicé esta función, en todos lados donde haya ocupado la función ya está actualizada, ya no tengo que actualizar múltiples ventanas. Entonces, no necesito, si vas a ocupar funciones en más de una pantalla, que es lo que ahorita me preguntaban de decir, bueno, ¿cómo copio funciones de una a otra? Pues decir, bueno, sí podrías copiarlas, pero si vas a ocupar funciones en dos pantallas, lo mejor es, si vas a volver a recuperar una función, crea una process para resolverlo, resuelve todo aquí adentro y al final, pues ocupa esa función aquí y ocupa esa función acá. Y aquí yo le puedo pasar otro número y va a ser la misma función, va a ser mi redondeo, yo ya tengo una función que me sirve para redondear a 2 dígitos y si acaba en punto 9 lo redondeé siempre hacia abajo, ¿no? Porque Jonathan no hizo esa función en la plataforma, pero tú la puedes hacer perfectamente y ya tienes ahí tu función. Y así puedes hacerlo, digo, ahorita lo hice con una tontería de operaciones aritméticas y así, pero puedes hacer cosas bastante complejas y todo meterlo en una process, todo meterlo aquí. Entonces, bueno, solo se manda a llamar un callback, el primero que aparezca. Aquí puedes mandar a llamar callbacks, por ejemplo, de éxito o de error. Vamos a llamar uno u otro, ¿no? Y puedes mandarlo a llamar en diferentes posiciones. Ten en cuenta que únicamente vas a poder llamar un solo callback y regresar un solo dato. Solamente un solo dato puedes regresar aquí, por ahora. Entonces, si quieres regresar varios datos de tus operaciones, puedes hacer otro tipo de cosas como juntar varios datos, guardarlos desde aquí adentro puedes guardar en base de datos local, puedes guardar en base de datos de cloud, puedes hacer todo tipo de operaciones. Incluso puedes hacer operaciones para modificar elementos que se encuentren en la pantalla. Obviamente, si yo aquí, por ejemplo, estoy en esta pantalla
y modifico, y aquí le doy modificar a este elemento, cuando esté en los elementos que me aparecen aquí son de la pantalla que tengo aquí seleccionada. Entonces yo aquí puedo modificar los elementos de esta pantalla, por ejemplo, ahí. Si yo mando a llamar ese appRocess desde otra pantalla, lo mando a llamar, este va a modificar, pero va a modificar la otra pantalla, ¿no? O sea, digamos, también sería como un cruce ahí entre que modificas una pantalla y otra. Pero pues aquí tienes seleccionado un elemento de esa pantalla. De hecho, aquí no lo vas a ver porque este está en la otra pantalla y lo puedo ver cuando esté ahí. Pero puedes hacer funciones de guardado de base de datos, puedes hacer puedes hacer todo tipo de cosas aquí dentro de la process. Básicamente lo mismo que haces aquí, todo lo que hagas aquí lo puedes hacer acá. Lo puedes hacer dentro de una process. La única diferencia tal vez sería que aquí puedes acceder a las variables de contexto de aquí, ¿no? Esta la puedo llamar unos. Y entonces, si yo hago una función desde aquí y voy a hacer una operación aritmética, yo puedo acceder a la variable de unos, ¿no? Ahí está, ahí puedo acceder a eso. Pero desde aquí adentro, pues no la voy a poder acceder, ¿no? No puedo verla. ¿Cómo haces que la vea acá? Pues desde aquí creas otra unos, no sé, ahí crea otra variable. Y cuando mande llamar yo mi proceso, pues le paso la variable de la página y esa variable pues ya la va a recibir aquí y aquí ya puedo operar con esa variable, ¿no? Le puedo pasar variables. No puedes acceder a las variables de la página, pero sí se las puedes mandar y aquí recibirlas. Puedes acceder a datos del usuario, puedes acceder básicamente a todo aquí dentro de la process. Y puedes hacer un modify control o cualquier función. Ahora, hay otra alternativa para los appRocess, que es otra de las funciones que tiene. La vas a ver aquí mismo, pero bueno, es un poquito, un universo un poco de diferencia. ¿Cuál es? La ejecución on cloud. Digamos, tú cuando ejecutas aquí la función, estas operaciones aritméticas o todo esto que estoy haciendo se ejecutan en el procesador del teléfono. Puedes no tener internet y va a procesar esto porque ocupa el sistema de procesamiento. Tu teléfono es una computadora y todo eso lo hace en el teléfono. Pero si yo activo OnCloud, si activo la función de, bueno, ahorita te explico por qué no puedo activarla, ahí, si activo la función OnCloud, con que este switch esté activado, a pesar de que tenga las mismas funciones, mi misma función para redondear a 2 dígitos, no la he cambiado. Pero al activar OnCloud, lo que sucede es que ahora, cuando de aquí vaya a ejecutar la función de redondeo, o sea, cuando vaya a ejecutar esto, no lo va a ejecutar en el teléfono, sino va a conectarse al servidor de Firebase. Aquí va tu mensaje, o sea, tú le vas a enviar este número, ese número va a viajar algunos miles de kilómetros, va a llegar a un servidor gigante, va a procesar todo. Obviamente la velocidad, o sea, el procesador que tiene esto es mucho más grande que lo que tiene tu teléfono. Entonces va a procesar todo bestialmente rápido y te lo va a regresar. Entonces, bueno, sí, es muy rápido. El problema es que tu señal tiene que viajar mucho, iniciar, arrancar, y una vez que arranque lo procesas súper rápido y después regresar. Si esto lo hicieras, por ejemplo, con esta función de redondeo, pues cuando lo pongas on cloud vas a sentirla súper lenta, porque pues, va a viajar un montón para hacer una suma y después regresarla. Pero si aquí hicieras un montón de operaciones, aquí podrías hacer consultas de la base de datos, muchas cosas, iteraciones, muchas cosas. Entonces, hay un punto en el cual pues es mucho más eficiente hacerlo en el servidor y hay situaciones en las que quieres hacerlo en el servidor. Porque mientras estés haciendo operaciones en el teléfono, digamos, digo, esto que estoy poniendo de ejemplo es como muy, muy burdo, pero imagínate que aquí haces esto, 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 y al final guardas en la base de datos, ¿ok? Y guardas el resultado de tu operación, bueno, aquí hice un get. Imagínate que aquí al final guardas el resultado de tu operación matemática y la guardas aquí en la base de datos. Ahí está. Y aquí guardo mi resultado de mi operación aritmética. A ver, el formateo. Y ahí está, lo guardo. Si yo lo aprieto en el teléfono, esto no está en cloud, está normal, lo aprieto en el teléfono y el teléfono empieza a hacer este proceso, empieza a hacer
y en eso pues le cae un rayo a tu teléfono, o no sé, se te acaba la pila. Entonces, hasta aquí llegó el proceso. Sí empezó a hacer esto. Imagínate que hacías este guardado y después hacías otro guardado y después hacías otro guardado. Entonces, hace se le acabó la pila, hasta ahí llegó, porque tu teléfono se murió. Entonces, ya no hizo este otro. O sea, se quedó a la mitad del proceso. Puede pasar porque todo esto está pasando en tu teléfono. Que es distinto a que si yo lo activo on cloud, al momento de hacerlo, yo voy a enviarle ese número al servidor y este va a hacer todo mi proceso siempre va a acabar ese proceso y después me lo va a intentar regresar. Puede ser que yo ya esté muerto, ya se me acabó la pila, pero de todas maneras el proceso se hizo completo porque le dejaste todo ese proceso que lo hiciera un servidor. Entonces, pues sí, sí es bueno, está práctico ocupar esto, sobre todo cuando son procesos que necesitas asegurarte que se terminen y que no se queden a la mitad. Cuando son procesos largos, que pues puede ser que los haga más rápido el servidor, pero para muchos de los procesos cortos, pues es mejor ejecutarlos directamente en el teléfono, es mucho más rápido porque no tienes que pasar por esto. Aparte de esto, pues necesitas internet, claro, para ir y venir. Y aparte, cada vez que haces esta ejecución, sí tiene un costo en Firebase. Su costo es bastante bajo. O sea, si yo aquí busco Firebase Pricing, te cobran, creo que son $2 por cada 2 millones de ejecuciones o algo así. No sé, es muy poquito. Entonces, pues digo, tampoco es representativo, pero bueno, sobre todo más que nada es la parte del precio, o sea, del precio, es la parte del tiempo que te puede tomar resolverlo. Aquí viene, lo que hace cada vez que se manda a llamar así es una invocación. Y las invocaciones pueden tomar tiempo, pueden tomar gigabytes, o sea, una invocación puede tomar varios recursos. Pero aún así, o sea, no sé, si tienes 4 millones de invocaciones, son 80 centavos más de dólar, ¿no? Entonces, o sea, 2 millones de llamados y así, incluso el ancho de banda, los segundos de procesamiento, que bueno, se tardan casi nada, ¿no? Pero bueno, ahí dice el CPU que te pone y ya. Entonces, pues sí, hay cosas, sobre todo mandas a llamarlos de cloud porque, pues, te aseguras que el proceso se termine, esté o no esté el teléfono activo, ¿no? Entonces, hay ciertos procesos que quieres que se ejecuten y terminen, y para eso mandas a llamar a un cloud. A veces, pues sí, puede ser que digas, oye, no me deja activar el cloud, ¿no? Y le des, y no lo activa, no funciona. Bueno, ¿qué cosas no puedes ejecutar un cloud? No puedes ejecutar un cloud cosas que dependan, no puedes elementos que afectan la interfaz o dependan del teléfono, porque piensa que estos se ejecutan en el servidor. Entonces, si tú quieres mandar aquí un alert, pues un alert a quién le va a enviar. O sea, una vez que tu información llegue aquí va a enviar el alert, pero a quién se le va a enviar, no hay ni siquiera una interfaz gráfica aquí. Entonces, no podría correr a un cloud algo que hiciera un alert, algo que hiciera, no sé, cualquier cosa. No podrías obtener la geolocalización aquí adentro. Bueno, lo puedes obtener en una process, pero no puedes, bueno, get distance sí puedes, ¿no? Pero no puedes obtener, por ejemplo, get geolocation, no puedes obtener un get geolocation on cloud. ¿Por qué? Porque esto se ejecuta en el servidor y el servidor cuando se esté ejecutando en el servidor de Google va a decir, obtener ubicación de dónde, o sea, a mí me mandaron algo, ¿no? Claro, si quieres enviar un alert o hacer cosas como consecuencia, lo que puedes hacer es, pues, mandas tu proceso en cloud y en tu callback, ya estando ya de regreso, ya una vez que te regresó la información, aquí pues ya puedes mandar llamar tu proceso perfectamente, puedes mandar llamar tus alerts o lo que ocupes, esto ya se va a ejecutar en el teléfono, ¿no? Ya más local. Entonces sí, no te va a dejar activar la función en cloud si ocupas cosas, por ahí vamos a sacar como un listado, pero bueno, son un poquito obvias, o sea, cosas que tengan que ver con modificar elementos de la interfaz, cosas que tengan que ver con geolocalización, cosas que tengan que ver con ocultar teclado, con cualquier cosa de la interfaz o que ocupes sacar una fotografía, ¿no? O sea, cosas que ocuparían recursos del teléfono, pues no lo vas a poder ejecutar en cloud. El resto sí puedes leer de base de datos. No tienes un local storage como tal, pero bueno, puedes leer de base de datos, puedes escribir de base de datos, puedes hacer operaciones de distancia, puedes enviar notificaciones push porque se salen al servidor, puedes manejar con los usuarios. De hecho, puedes ocupar incluso propiedades de los usuarios o puedes guardar propiedades de los usuarios en el servidor.
porque cada vez que se ejecuta una operación, una función aquí, sí se sabe de qué usuario fue el que la ejecutó, entonces puedes hacer cosas que dependan de datos del usuario, ¿no? Porque es posible identificar qué usuario es el que ejecutó el proceso. Ahora, y ya la última parte tiene que ver con los webhooks. Los webhooks son básicamente, es este mismo aProcess, o sea, pues que aProcess es un poquito amplio, entonces ya vimos que hay aProcess para agrupar funciones, para reutilizar funciones dentro de la aplicación, hay aProcess que esas funciones reutilizadas pueden correr en un servidor externo para mayor eficiencia además, pero también te pueden servir para una cosa más. También estos te pueden servir para comunicarte con el exterior. ¿Qué pasa si hay un sistema que te necesita avisar algo o alguien que quiere consultar algo, ¿no? O sea, ya hablábamos, por ejemplo, de las APIs, de decir, tú consume un servicio de otro servidor o algo así. Pero ¿qué pasa cuando alguien te quiere consumir a ti? ¿Qué pasa cuando tú quieres leer datos desde un sistema externo a la aplicación? O cuando algo te quiere avisar algo a ti a la aplicación. Imagínate que tienes, no sé, algún proceso de ventas, ¿no? Aquí. O bueno, productos. Bueno, ventas puede ser, ¿no? Ventas. Y que tú tienes un registro aquí de ventas, ¿no? Pero resulta que pues vendes desde la aplicación, pero también vendes desde un punto de venta. Pero tú dices, bueno, pero mi base principal quiero que sea la de Firebase. Entonces, cada que tu punto de venta venda, pues te va a tener que avisar, te va a tener que decir, hey, vendí algo. Y eso tú lo vas a tener que guardar aquí en la base de datos. Vas a tener una que va a decir ventas, y vas a tener aquí dentro de ventas, vas a tener el nombre, no sé, y el total, ¿no? Puede decir algo. Entonces, aquí vas a guardar cosas. Pero va a ser un sistema que te va a avisar, no va a ser la aplicación. Entonces, tú también puedes crear aquí un proceso que va a tener la entrada nombre y va a tener el total. O sea, lo mismo que creamos un proceso. Y digamos, eso pues tú lo quieres guardar aquí en la base de datos. Quieres guardar el nombre y quieres guardar el total, ¿no? Ahí está. Quieres guardar esas dos cosas aquí en tu base de datos. Lo pones en cloud y tienes esta opción de generar un webhook URL. Aquí puedes enviar unos encabezados. Hay sistemas que necesitan que les regreses algo específico. Pero aquí puedes generarlo y generaste una ruta. Esa ruta es solamente tuya y solamente hacia este proceso. Entonces, esa ruta la puede mandar llamar cualquier proceso. De hecho, desde el navegador, yo puedo enviarle aquí, enviarle a esa ruta, enviarle nombre igual, y le pongo, no sé, Pedro Pérez, y le envío también el total, ¿no? Y le envío que mi total es de 200. Yo lo ejecuto, esto pues lo estoy abriendo en el navegador, pero lo podría ejecutar cualquier otro sistema desde cualquier lado, y manda a llamar esta ejecución. Y esto va a guardar a Pedro Pérez con el total de 200 en la base de datos. Es decir, otro sistema puede ejecutar cosas aquí. Incluso también le puedes regresar cosas. Imagínate que dices, bueno, yo guardo eso y después de guardarlo quiero que me regrese, quiero que haga una consulta y me regrese todas las ubicaciones, ¿no? Aquí está. Y yo quiero que ese servicio me regrese las ubicaciones, ¿no? Ahí está. Y entonces yo le voy a enviar una venta, digo, está raro esto, ¿no? Pero yo le voy a enviar una venta y me va a regresar todas las ubicaciones. Entonces yo pongo aquí mi callback y hago un get de la base de datos y le devuelvo algo. Entonces, ahora, si yo mando a llamar este proceso, va a ejecutar, va a guardar en la base de datos y me está regresando todas las ubicaciones que yo tenía en la base de datos. Es decir, estás leyendo de la base de datos mediante un proceso que puedes ejecutar desde otro servidor y mandarle llamar cosas. Y este proceso, pues tú lo creaste, tú lo declaraste, tú dijiste qué es lo que iba a entrar y tú decidiste qué ibas a hacer aquí adentro y aquí pudiste haber hecho operaciones aritméticas, cálculos, verificar si era el usuario. Tú puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Entonces, pues ya, creaste ahí tu proceso. Crear un API, básicamente estás creando un API
pero para tuyo, o sea, no estás consumiendo un API, sino estás creando un API que lo consuma, ¿no? Es que, bueno, son webhooks porque realmente lo que estás creando son solo una serie de puntos que tú vas a decir, este sirve para aventarme las ventas o cosas así. Entonces, pues sí, esto normalmente se ejecuta desde un servidor, desde algún otro, bueno, servidor, servicio, programa, llámale como quieras, que envía cosas y recibes cosas pues de una forma un poquito más automática, ¿no? No hay una persona ahí haciéndolo, sino es la forma en la que te puedes integrar a cualquier otro sistema. Se ejecutan en el servidor, lo mismo que la ejecución en cloud. De hecho, son los mismos, nada más que los mandas a llamar desde fuera. Se pueden mandar llamadas de cualquier servidor. Pueden recibir datos en post o en get. No importa, se los puedes enviar por uno o por otro y de todas maneras los va a recibir. No es posible ejecutar funciones que dependan del usuario. O sea, aquí yo al momento de guardar, lo que no podría guardar es, por ejemplo, el ID del usuario. ¿Por qué? Porque lo está ejecutando un servidor y no lo está ejecutando alguien con una aplicación. Entonces no podrías saber cuál es el usuario, no podrías acceder a variables que dependan del usuario, no podrías acceder a nada de esto. En cloud sí se puede, pero en un webhook no se puede, porque la diferencia es que en el cloud simplemente la ejecución es de la persona al servidor y en webhook la ejecución es del servidor al otro servidor y le regresa cosas. Es más para comunicación como entre máquinas, ¿no? Y bueno, pues eso es la parte de los webhooks. Y es posible personalizar la respuesta, que ya vimos, pues le puedes regresar cualquier cosa. Digo, ahí yo regresé eso, pero también le puedo regresar la palabra éxito y regresarle así. Y entonces cuando yo haga la consulta, pues me va a regresar éxito y no. Así, ahorita que haga la consulta ahí. No sé si le moví algo acá. No, es que justamente hice esto del Current User ID. Acabo de decir que no se puede hacer, por eso no funcionó. Ahí está, ya lo cambié. Por eso ahí se queda trabado, porque no pudo acceder al recurso, ¿no? Aquí lo voy a abrir. Ya, para no poder, o sea, no puedes acceder a nada de lo de, ¿cómo se llama? A nada que tenga que ver con el usuario, ¿no? Bueno, por razones obvias, porque te estás comunicando pues desde el servidor que no tiene como las opciones. Por ahí ahorita va a regresar, nada más que evita hacer eso, evita ocupar datos. Ahorita se destraba, nada más que se quedó la otra ejecución ahí pensando, intentando encontrar el usuario que no existe. Pero bueno, pues ese es todo lo que tiene que ver con webhooks. Y ya nada más para finalizar, también esta primera etapa, pues vamos a hacer el segundo entregable, que básicamente consiste en complementar la red social, que ya, de hecho estuve revisando varios, hay unos que están bastante padres, le invirtieron bastante en que se vieran muy bien, y qué padre. Se los voy a enviar como un poquito más adelante, todavía en la semana. La verdad es que he estado organizando todo, ya organicé como el flujo para revisarlos bien y para pasarles un buen feedback. Entonces van a estar recibiendo los mails. Les voy a avisar por ahí en los canales ya cuando todos hayan tenido que recibir, por si no recibieron, pero mientras nada más tengan un poquito de paciencia. Les voy a estar pasando ahí feedbacks de la primera. Y lo mismo les voy a pasar feedback de ¿no? Lo que consiste es, pues, complementar esa misma aplicación que ya hicieron, pero con algunas otras opciones, ¿no? Una, los usuarios deberían de poder agregar comentarios a la aplicación, lo cual básicamente debería de ejecutarse, pues, como lo que ya veíamos de que estás en una pantalla, le envías un identificador a otra y puedes ver la publicación y puedes estar agregando comentarios, ¿no? Es algo similar a lo de las versiones, pero pues por ahí vimos también unos diagramas el lunes, un poco, esto te va a ayudar también a organizar un poquito mejor tu base de datos para que pues haga más sentido. De hecho, los ejemplos hasta los puse con eso, así que esa parte ya se las dejé más fácil. Todos los usuarios pueden agregar o quitar me gusta a la publicación, es decir, pues tienes como Facebook, ¿no? Le das like y ya, se ve que yo tengo un like. Y se lo puedo quitar. Esto lo puedes hacer exactamente con lo que ya vimos, con los process, con la base de datos. Por ahí les puedo pasar algo más, pero inténtenlo hacer
no ocupas nada que no hayamos visto, nada más hay que ser un poquito creativo a cómo organizar. Y lo interesante es que puedas, o sea, si yo tengo, no sé, hay 10 publicaciones y yo le di like a 3 publicaciones, debería tener un apartado donde diga mis me gusta y poder ver, pues, esos favoritos, ¿no? Pues, para eso les pongo favorito, para poderlos ver como favoritos. Que Facebook creo que no hace eso, pero bueno, estaría interesante tenerlo ahí como me gusta, ¿no? Digamos, al mismo tiempo lo guardo como un apartado para favoritos. Eh, ah, y va a haber ciertas reglas. Este parece un poquito más largo, pero nada más esto te va a ayudar un poquito a ya estructurar un poquito más cómo sería pues una aplicación un poco más ya en producción. Pues las reglas básicas de publicaciones, ¿no? Si eres un autor de la publicación, o sea, si yo puse una publicación, puedo eliminar la publicación o puedo editar la publicación. Digamos, son las mismas reglas de Facebook, ¿no? Si soy autor de la publicación, puedo eliminar comentarios de la publicación. Entonces, o sea, si yo publiqué algo y tú me comentaste, no, no es cierto, yo puedo eliminar tu comentario porque es mi publicación y yo controlo lo que pasa en ella. Si eres autor del comentario, puedes editar el comentario o puedes eliminar el comentario, ¿no? Si pusiste un comentario, quizás te equivocaste y puedes ponerlo. Pero el autor o sea, lo que yo no puedo hacer como autor de la publicación, puedo quitar tus comentarios, pero no puedo cambiar lo que dijiste, porque pues ahí estaría poniendo como palabras en tu boca, ¿no? O sea, decir, tú me pusiste, eres un asco, y pues yo te lo modificaría, excelente, te amo. Y ahí aparecería como que tú pusiste ese comentario. Entonces, pues no debería de poder modificar tu comentario, sí lo debería de poder eliminar porque soy el dueño de la publicación. Ahora, si no es mi publicación, pues no la voy a poder ni editar ni nada, pero sí te puedo comentar y puedo editar mi comentario, ¿no? Es como nada más una regla, unos cuantos condicionales para poder jugar un poco con el identificador del usuario, ¿no? Para que quede como más realista esto. Agregar la posibilidad de publicar imágenes en algunas publicaciones y que se muestren junto con las demás. Esto pues se va a aplicar pues, lo que veíamos de lista, o puedes aplicarlo con listas múltiples o puedes aplicarlo simplemente ocultando, generando una lista sencilla y ocultando la imagen, pues si no tiene imagen en la publicación, ¿no? Podrías hacerlo con cualquiera de las dos formas. La idea es que ya se vea como el feed de texto, texto, texto con imagen, texto, texto con imagen, ¿no? O sea, ya se ve un poquito más normal. La 6 es pues la parte que vimos de las notificaciones, pues que si yo hice una publicación y después tú la comentaste, pues que me llegue a mí un mensajito que diga fulanito comentó tu publicación, ¿no? Entonces, para que yo le dé clic a esta y vaya y vea como la publicación y vea los comentarios que me han hecho, ¿no? Así tengo derecho de réplica o si me doy cuenta que alguien comentó algo que no quería, pues luego voy y lo borro, ¿no? Para que no se vea mal. Y ya. Esto, bueno, los 7, 8 y 9 no están tan complicados, pero más que nada era como para, y a veces no hacen tanto sentido. Bueno, podrían hacerlo, pero sobre todo piénsenlo más como un tema de práctica, pues para practicar un poquito lo que vimos el día de hoy, que es guardar la ubicación de la persona que hizo la publicación, es decir, que quede guardado junto con la publicación, pues dónde estabas cuando hiciste la publicación, pues no sé, para algo ha de servir, o sea, para saber dónde estabas. Y poder filtrar las publicaciones cerca de la ubicación. Esto pues al final sí ayuda porque imagínate que tienes pues como lo que hacen ahora redes sociales, bueno, todas las redes sociales, pero no sé, como lo que hace últimamente TikTok. TikTok ni siquiera necesitas estar logueado para ocuparlo. Y cuando tú lo empiezas a ver, pues te muestra publicaciones cerca, o sea, no ves publicaciones de China, sino ves publicaciones de las que están aquí en México ni Estados Unidos. Porque pues ocupa la geolocalización para mostrarte publicaciones que estén cerca de donde tú estás. Entonces, pues poder decir, bueno, a ver, puedo ver todas las publicaciones o publicaciones cerca de mí, como lo que hace Twitter. Twitter lo hace así, o sea, tú le puedes poner, quiero tweets de cosas que estén cerca de mí y simplemente me filtra pues todos los que estén cerca de mí y podrías mostrar la distancia a cada publicación. No te digo que las ordenes ni nada, sino simplemente decir, bueno, aquí está y está a tal distancia.
Lo de la distancia, no sé, lo tenía que meter y estaba, se me ocurrió esa nada más como para que te muestren la publicación. Pero bueno, sí lo puedes ocupar en varias cosas, por ejemplo, en directorios o cosas así, que puedas mostrar a qué distancia está cada una de las publicaciones, ¿no? Y pues estos tres son para ocupar pues, lo que veíamos hoy de geolocalización. Estos ocupamos pues lo que veíamos el lunes, ¿no? Y pues los primeros tienen que ver con reglas básicas. Estos primeros son como para repasar la primera parte que vimos, ¿no? Reglas condicionales, listas. Y esto para repasar pues lo que veíamos el lunes. Y esto último para repasar lo que venimos hoy, que básicamente esta pequeña red social repasas como todos los temas, todas las funciones de lo que vimos, de la forma pues, más sencilla, pero pues al mismo momento, al mismo tiempo, pues aplicada, ¿no? Es la mejor forma de retener como todo lo que estuvimos viendo. Entonces, pues para eso es estar haciendo estas funciones. Sí le van a tener que invertir un poquito de tiempo, yo sé. Yo les decía al principio, de hecho, ya está, les dije 10, 15 horas más o menos. Pues para irle agarrando, sobre todo. Realmente el ejercicio en sí no está tan tardado. O sea, el ejercicio estoy seguro que, digo, ya conociendo y sabiendo exactamente qué hace todo, pues se resuelve en una media hora. Pero bueno, sobre todo el proceso de aprendizaje y demás, por ahí les voy a estar pasando videos. Pregunten muchas cosas, pregunten desde antes. Luego también luego es como de a última hora y todo el mundo ahí escribiendo desesperadamente de cómo se hace una cosa o cómo se hace la otra. Pero si me van preguntando con tiempo, van habiendo posts en comunidad, van escribiendo, todos, digo, y si alguno se me llega a pasar, pues nada más me recuerdan o me lo ponen. A veces se pasan un poquito más en Telegram o en Slack. Bueno, en Slack la ventaja es que me pueden etiquetar. Pero pues también en ponerlos aquí en comunidad, vi que casi, la última vez casi no ponían aquí en comunidad. Pero pues ayudan a tenerlos un poquito organizados. Puedes publicar bajo el tópico de Partners Junior. Aquí puedes crear la nueva publicación y la pones en esta categoría de Partners Juniors y ahí la publicas para que la vea y pues les doy especial atención a eso. Me pueden enviar mensajes directos, pero pues creo que está mejor cuando lo hacen como público porque hay otros que luego tienen la duda, que son un poquito más tímidos o no sé, y no lo preguntan o no se les había ocurrido y entonces ahí lo ven. Entonces puede estar interesante, mejor que lo publiquen ahí en la categoría. Y ya, la idea de este es que se entregue el 31 de agosto, antes de la siguiente. Ahorita, pues, digo, por un tema de tiempo en lo que voy a revisar, pues todos pueden empezar como con la segunda etapa, pero yo espero que antes del miércoles y así, ya decir, pues, los que quedaron como con los entregables. Y ya vamos a, y ya sí diría quién sigue, quién no. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero pues la idea es que vamos a tocar unos temas pues cada vez un poquito más detallados. Entonces, pues bueno, nada. De todas maneras, ahí en el formulario, este ya se los voy a... La otra vez me tardé un poquito más porque estaba viendo cómo estructurarlo bien. Ahorita ya tengo el formulario listo. Igual por ahí se los envío para que ya pues quienes vayan terminando y así ya lo puedan mandar. Básicamente la estructura es la misma, el video, el link a la aplicación. Hay una pregunta nada más, igual para que me ayuden a o sea, tener un poquito mejor de feedback sobre cómo vieron esta primera etapa y esta modalidad, pues es algo piloto que estamos haciendo. Queremos hacer más, queremos hacerlo de distintos temas, queremos hacerlo en distintos niveles. Entonces, pues bueno, siempre nos ayudan mucho igual sus comentarios. Y les vamos a pasar pues más detalle de los lineamientos y eso, un poquito como lo que les pasé la otra vez, que pues tal vez un poco de descripciones y cositas hay que podemos llegar a ver. Quizás igual organizamos algún Q&A para que pues hay todas las preguntas o temas que tengan. Igual y lo hacemos el sábado. Bueno, ahí me van diciendo si quieren para que, porque igual creo que el viernes no habían avanzado demasiado, entonces igual y el, no sé, sábado o domingo, no sé, cuando les sea un poquito más útil, organizamos alguno de preguntas y respuestas para poderles ayudar en lo que podamos, pero independientemente de eso, publiquen aquí, publiquen dentro de la categoría de Partner Juniors, coméntenme, digo, en los grupos y demás también, nada más que te digo que luego se pierde un poquito. Y ya, cualquier duda que tengan y listo, ¿no? O sea, finalmente, pues el objetivo de esos ejercicios y de esto que estamos haciendo,
pues es practicar y no es lo mismo nada más ver cómo los hago, a pues ya meter las manos. Y más que aquí, pues digo, ya les doy muchos esquemas de cómo serían las estructuras y demás, pero pues que vayan ideando cómo resolverlo, cómo lo harían. Y lo vi, o sea, la verdad es que me dio mucho gusto de los que entregaron la otra vez. Muchos le metieron bastante creatividad y eso me gusta mucho. Entonces, por eso me estoy tomando, pues igual el tiempo para revisarlos bien y darles un mejor feedback. Bueno, esto se los voy a enviar, pero bueno, ahí está el punto, toda la gestión. Básicamente es, pues los usuarios poder agregar, la opción de poder agregar comentarios si me gusta, la opción de poder editar comentarios y editar publicaciones, y la opción de publicar imágenes, enviar notificaciones cuando alguien publique, guardar la ubicación de quien hizo la publicación y poder filtrar por los que se encuentren en el radio de la publicación, ¿no? Y ya pues con esa pequeña red social cubrirían básicamente todas las funciones más básicas. Hay un montón de funciones más en la plataforma, pero créanme que con lo que hemos visto estas semanas, pues cubre como el 95% de lo que vas a hacer en las aplicaciones. Las otras funciones te ayudan para otras cosas, pero la mayoría se resuelve nada más acomodando estos bloques que ya estuvimos viendo. Y bueno, pues ya, listo. Preguntas y respuestas. Voy a abrir acá el chat y vamos a ver cómo van las preguntas. Santiago. Hola Jonathan, buenas noches. Primero, pues gracias por la clase de hoy, muy interesante. De verdad era algo que tenía muchas dudas en cuanto a la geolocalización y eso. Dos preguntas puntuales. En cuanto a la geolocalización y ubicar, digamos, las tiendas, los comercios en el mapa de Google, ¿tiene un costo? Digamos, ubicar todas las tiendas ahí, como se usa, digamos, el mapa de Google. Ahí se usa, ¿tiene un costo ahí? ¿Entiendes? No, el agregar marca. Bueno, no vimos lo de agregar Estos marcadores, marcadores. eso. Ajá. No vimos lo de agregar marcadores. Por ahí hay algunos tutoriales, digo, ahorita ya no se los alcanzo a dar. Serían de las cosas que podremos complementar un poquito más adelante. Pero no, hay una opción ahí de agregar marcadores. Es con un Modify Control, Sí. pero eso no tiene costo. O sea, realmente el poner cosas, o sea, normalmente lo que tiene costo va muy ligado a cuando necesitas información que tiene Google que no tienes tú, ¿no? O sea, por ejemplo, Ah, ahí ok. ponerlos no hay nada, pero cuando necesitas calcular rutas, cuando necesitas calcular distancias, cuando necesitas autocompletar datos de direcciones, o sea, cuando ellos tienen información que tú necesitas, normalmente es lo que cuesta, pero colocar marcadores y demás, no. Listo. Esa era la primera. Y la otra pregunta era, yo te preguntaba el lunes em, acerca del real time, de los precios de Firebase. Estoy mirando, ¿sí? Digamos, o sea, tengo una duda, que digamos, si alguien publica, digamos, una imagen de 1 giga, ¿sí? Entonces, si son hartas personas que están publicando imágenes de 1 giga, entonces cuando se lee esa base de datos, porque pues ahí tú decías que el precio de real time es por transferencia, ¿cierto? O sea, es por... Entonces, digamos, en ese caso que sean imágenes, digamos, muy pesadas y que se muestren en esa, digamos, en un listado, ahí, porque ahí cobran es por gigas, ¿sí? Estoy mirando. Claro, nada más que realmente en la base de datos estás guardando solamente la dirección relativa a la imagen. Es decir, la transferencia, o sea, aunque le pongas ahí imágenes gigantes, solamente lees una URL. Así que la transferencia de esto pues, es muy Sí, poquito, ¿no? Lo que te ocupa es transferencia de storage, de donde almacenaste las imágenes. Y este, pues sí te lo cobran, o sea, te cobran, por ejemplo, ve aquí vemos te cobran como, no sé cómo sacarla, pero te cobran, por ejemplo, $3.60 por cada 60 gigas, bueno, por cada 30 gigas transferidos, ¿no? Porque aquí son 30 gratis, los primeros 30 gigas gratis, y de ahí te cobran por los, aquí equivale, o sea, como 15,000 fotos de alta resolución, digamos, tienes gratis al mes, y las siguientes 15,000 fotos que leas, es lo que te cuesta, te cobran 360. Ahora, eso sí están almacenadas aquí. Pero si las ujú, almacenaste en tu servidor o vienen de otro lado, pues no te cuesta. Bueno, te cuesta en tu servidor, ¿no? O si las
jalaste de otro lado. Por ejemplo, si tomaste la imagen de perfil del usuario cuando se registró, eso está en otro servidor y eso no te cuesta a ti. O sea, solamente te cuesta la transferencia de tu storage, de los que le diste upload file. Pero si Sí, la... exacto. Ah, Sí, pero bueno, igual no es tanto. O sea, lo que más vale entonces valdría ahí como tal es el storage, pero entonces el otro no. O sea, el otro lo que hace la transferencia es como de las direcciones, ¿cierto? Las URL. de las direcciones, pero, de las rutas, pero son, o sea, por ejemplo, 10 gigas de lo que tienes gratis son 200 millones de chats. Entonces, Ah, serían, ok. serían como 100 millones o sea, después de que muestre 100 millones de resultados, pues ya, y los siguientes 100 millones de resultados te van a costar $10, ¿no? Entonces, Ok. normalmente no te pegan los costos. Listo, Jonathan, eso era. Muchas gracias. Ya, eh, Michel Fernández. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Hola, hola. Dos preguntas. Una es con respecto a lo que es el geolocation. Bueno, no sé si lo puedes contestar aquí, si no, no hay problema, lo investigaré después. Es cómo puedo yo decirle a un cliente que no hay gente cerca, digamos, por ejemplo, imagínate tanto la de Uber como la de Uber Eats, Ujú. que no hay disponible un viaje, ¿se puede decir? Esa es Claro. una. Sí, mira, lo voy a contestar muy rápido, pero igual es nada más ser un poquito creativo con las funciones. Haz de cuenta. Tú podrías tener aquí un pequeño indicador, ¿no? Que le Ujú. llaman ahí cerca, ¿no? Ya. Al inicio, al cargar esta página, yo puedo poner, por ejemplo, el ahí cerca, lo puedo poner en no. O sea, yo asumo que no hay nadie cerca, ¿no? Y después podría hacer el Query Geolocation, le pongo mis datos y empiezo a obtener. Si yo obtengo al menos uno, o sea, en cada uno de los que yo tenga, voy a actualizar ese de ahí cerca y le voy a poner que sí, ¿no? Entonces, al menos aunque haya obtenido uno, este va a valer sí. Y lo que puedo hacer aquí abajo, pues es esperarme un tiempo razonable, no sé, aquí podrías ponerlo con un set timeout y esperarme, ¿qué te gusta? 20 segundos. Y después de 20 segundos, pues comparo si el de mi variable que yo tenía de ahí cerca, que al inicio yo dije que no había nadie cerca, voy a decir si aún es igual a no, ¿no? Si nunca hubo nadie cerca, pues ese sigue valiendo. Después, bueno. Y aquí ya puedo hacer algo si sí o si no. O sea, ya le di un tiempo razonable para que se espere. Y claro, si hubo un montón, pues cada uno lo va a actualizar así, pero no me importa. Pero con eso yo ya actualicé mi variable, nada más es como un indicador. Si hubo un resultado. Excelente, excelente, excelente. Ok, y la segunda, esto de los function con webhook, es así como se llama. Yo lo puedo usar, es una pregunta como en dos, o sea, yo lo puedo utilizar para comunicarme, por ejemplo, usando sistemas o lenguajes como Visual Studio, digamos, que yo pueda llamar a esa ruta y traer más información. Correcto. Ok, y la segunda es, ¿yo puedo hacer lo mismo al sentido contrario? Sí, lo haces con APIs. Digo, eso definitivamente da para un curso completo, pero si tú quieres consumir otra cosa, aquí sí tendrías que irte a APIs. Y aquí, por ejemplo, es como consumimos Mercado Pago. Y sí, hay tutoriales de cómo he estado haciendo estas integraciones. Y tú aquí configuras cuál es la base URL a donde vas de tu servicio y configuras cada una de las opciones, si haces una consulta por GET, los valores que le envías en el body, que esperas de salida. O sea, Ok, eso es para que tú consumas otros y lo que vimos de los cloud es para que ellos te consuman a ti y así haces bidireccional la comunicación. ok. Y algo que no viene más ya para que los otros puedan preguntar. La dirección que tú sacaste ahí era la de AppHive. Cuando se pasa a publicar, ¿qué dirección queda? Toma la de tu Firebase. O sea, realmente el webhook es el mismo, solamente lo reemplazas por la ruta o sea, cuando tú creas un proyecto en Firebase, ellos te dan una ruta, lo reemplazas por esa ruta. Listo. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Jorge. Jorge. Sí, Jorge. ¿qué tal? ¿Qué tal? Dime. Mira, estoy escuchando lo que acabas de decir de los API
Con anterioridad te había preguntado acerca de cómo poder tener una comunicación con otras bases de datos. Yo creo que eso también pudiera ser una respuesta, ¿no? Pero hacer algo primero en Visual Studio, ¿no? Y ya que haya comunicación entre las dos bases de datos. No solamente es una respuesta, sino es la mejor respuesta. O sea, porque así tú creas una capa adicional intermedia, entonces tú te comunicas a esa, tú programas toda tu seguridad aquí y te vas a tu base. ¿Sí? Ahí está bien eso. ¿Podrías poner un ejemplo de cómo puedo cambiar a un icono el color? Dependiendo de si pasa algo en una condicional, por ejemplo, que le ponga un color negro, le ponga un color, lo que sea, o sea, eso es lo de menos, ¿no? Quiero saber cómo manejar todo el color. Es con un modify control. Mira. Esto es para lo del me gusta, ¿no? Sí, o sea, es simplemente todos los cambios de datos o de cosas se hacen con modify controls. O sea, tú aquí le das un modify control, eliges el elemento a modificar, por ejemplo, el icono, le pones aquí color y aquí seleccionas el color que quieras, ¿no? Ahí está. Y al apretar eso va a modificarlo. Lo mismo sucede cuando estás adentro de un Add Collections. Nada más que si recuerdas un poco, cuando estabas adentro de un Add Collections, no sucede con Modify Controls, sino que sucede con... bueno, ahí puse un texto, pero aquí cuando seleccionas, aquí sucede aquí y sucede con una propiedad, pero estas propiedades son las mismas que están allá. Y aquí puedes enviar el color. Si vas a hacer una condicional, pues es lo que vimos aquí de las complejas. Y aquí puedes hacer una condicional, si sí, si no, y ya. Ok. Está bien. Very bueno. Sería todo. Genial. Ok. Thank you. Mike. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok. Son dos preguntas. La primera es, ¿yo puedo los add process utilizarlos dentro de un complex? Sí. ¿Y cómo se hace el callback? Porque ahí tengo callback del add process y tengo el callback del complex. Así. O sea, si tienes el complejo y lo tienes acá y lo tienes aquí, aquí puedes mandar llamar tu process, función para redondear los dígitos, le metes los dígitos y después aquí en este callback, pues puedes mandar llamar el compute callback y regresar lo que te regresó ese process de allá. Yeah. Ok. Bueno, y lo segundo tiene que ver con las add collection que tienen doble bloque. Traté de hacerlo y en el segundo, o sea, ¿puedo compartir pantalla? Sí. A ver. Un segundo aquí. Aquí tengo el add collection. Y cuando lo voy a hacer acá en este, en el segundo no me deja mostrar aquí. Aquí le daría el nombre del campo y no sale aquí en esta parte. A ver, dale clic allá, afuera. Sí está raro. Déjame revisar. En el primero sí sale, en el A. Sí, ahí sí me lo muestra. Déjame ver, actualizar unas cosillas apenas. Déjame ver, si no, mañana más tardar, no sé, mediodía ya esto ya está resuelto. Sí ha de ver ahí algo extraño. Vale, listo. Sí, lo reviso. Esas eran las dos cosas. Listo, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Julio. Hola, Jonathan, buenas noches, muchas gracias. Bueno, ya te encontraron un book. Siempre sale. Bueno, mi pregunta más relacionada, fíjate que estuve intentando, lo que te decía, que en mi pantalla de inicio no quería que me apareciera como
el contenedor con el texto, la imagen que yo voy a poner con con el Add Collection to E, y me sigue apareciendo así texto, y si no tiene nada. Ya cuando tiene, obviamente muestra lo de las colecciones, pero yo lo que quiero es que no muestre nada. Si no hay ninguna publicación, que no muestre nada, y si hay, ya que muestre toda la Mira, colección. podrías hacer este truquito que también luego hacen. La verdad es que te diría que la idea es mía, pero no, se la copia a alguien que lo hizo acá. Haz de cuenta que lo que hacen es que creas como, imagínate, creas ahí la publicación, ¿no? Y, y en el onload de la pantalla, aquí, haces el get. Ajá. Y cuando vas a obtener los datos, antes de hacer el Add Collections, modificas el contenedor de la lista. En este caso sería este el contenedor, ¿no? Y Ajá. modificas su propiedad de isHidden y la pasas a false. O sea, lo muestras. Y tú de default lo que puedes hacer es que este esté oculto. Ok. Entonces, cuando entres no va a haber nada. Y en el momento, o sea, cuando acabó de obtener resultados, va a modificar ese contenedor que está ahí y lo va a mostrar. Pero pues lo va a mostrar cuando ya tengas los resultados. Entonces con eso evitas también eso. Es una forma. Ok, bueno, entonces lo voy a probar porque sí estoy intentando y también, ¿sabes también qué me sucedió? Que, bueno, yo estaba poniendo que el contenedor fuera como blanco, el padre, por así decirlo, y y lo traté de modificar cuando se hace el Add Collection to E, donde dice el list modify, algo así. Ujú. No, seleccionando el contenedor y le puse que cambiara el color background image, me aparecía. Le puse blanco y me No, generó una foto, me parecía error. no, porque hay background y hay background image. Son dos propiedades distintas Pero de... no me aparecía background. O sea, solo me aparecía el único background que me aparecía era el background. No, hay background solito y hay background image. A mí eso solo me aparecía el background image porque yo también estuve buscando como solo No, background. sí están los dos. Y están los dos en ambos casos. Siempre. Sí, eso súper seguro. O sea, nada más revisa cuando... Mira, aquí lo voy a mostrar. Yo creo que es porque igual y no lo viste como porque estaba hasta abajo, pero siempre están. Mira, aquí, aquí. Dale, ajá. Aquí está background image y aquí está background. Oh, ya. Sí, entonces creo que me falta scrollear. Por ahí debe estar. ¿Va? Bueno, gracias. Nada. Ese era Julio, ¿verdad? Sí. Jorge. Jonathan, muy buenas noches. Buenas noches. Jonathan, dos preguntas. La primera es, con base en los nuevos lineamientos para este segundo entregable, quisiera saber si hay posibilidad de que yo pueda hacer un cambio en la red social del primer entregable. ¿Que puedas hacer un qué? Un cambio de la red social, de la aplicación, mejor dicho. Ah, sí. Cambiar. Sí. Ujú. Sí. Sí, pues la idea es Ah, que la complementen y así, pero sí está basada en esa, pero sí pueden, pues sí hay algo que le modificaría sin problema. pero sería absolutamente toda, porque digamos que está enfocada, te comento, esta era de una red social de educación y la quiero enfocar en otro tema. ¿Por Ah, qué? Porque estos lineamientos se aplican en mejor manera, ok. digamos, para lo que quisiera Si hacer con la otra aplicación. quieres hacer una desde cero, se puede, nada más que si cumple con los parámetros de esta, ¿no? Digo, al final eso también es como un ejercicio. Digo, si lo quieren acabar ocupando para escalar otra, estaría excelente. Entonces sí lo puedes crear en Ujú. otra. Nada más que cumpla como pues lo que está ahí, ¿no? Porque al final el objetivo de que cumpla eso es que practiquen todo lo que vimos. Entonces, pero sí, si lo haces en otra y cumples con esto, sin problema. Ok, la segunda pregunta es porque creo que ya lo he comentado, Jonathan, es lo del ejercicio que estaba pendiente por enviar de cómo resolver la primera parte. Estaba preguntando a alguien por ahí en el chat, Sí, pero sí, no, todavía. no, 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 Todavía no se no. los... Es que me estoy organizando también entre revisar todo y así. Pero sí, se los mando mañana ya. Puedo asegurar que mañana se los envío el videito. ¿Va? Ok, perfecto, Jonathan. Bendiciones, muchas gracias. Eh, Alejandro Silva.
Alejandro. Buenas noches, Jonathan. ¿Qué? Buenas noches. Dime. Oye, ahorita que estábamos viendo lo de los web hubs, yo hago luego páginas web ahí en Wix y tenía la duda de si puedo iniciar sesión en Wix. Bueno, el usuario puede iniciar sesión con las mismas credenciales que inicia mi aplicación. Habría que ver el API de Wix. O sea, es que tú cuando inicien tu aplicación tendrías que mandarle ese usuario a ellos, pero no sé si tengan la opción de crear usuario remotamente con su API. Si lo tienen, sí se puede. Ah, ok, pero viceversa, de si lo crean primero en la aplicación, ya Wix no se puede, o si yo sé el API. Sí, o sea, depende de la conexión con ellos. Ahí sí hay que ver cómo la tienen. O sea, si tuvieran la opción, sí se puede completamente, pero depende, eso ya es integraciones. Ah, ok. Sería todo. Gracias. Okay. Ronald. ¿Aló, me escuchan? Sí. Ah, ok, gracias. Sí, la pregunta, bueno, tengo dos preguntas básicamente. La primera es, cuando uno hace el Start Geolocation Tracking, te comienza bueno, a hacer el traqueo de la persona. Pero yo me acuerdo en la aplicación de Uber, iba a una pantalla y te quedabas en esa pantalla. La pregunta es, ¿cómo hacer para que ese geolocation tracking siga permaneciendo y tú te puedas mover por diferentes pantallas que están? No sé si es que se para, se corta. No, siempre sigue, siempre sigue. O sea, de hecho, hasta le vamos a hacer una pequeña modificación. Porque hasta tiene una opción, nada más que no se la hemos puesto aquí, pero también tiene una opción de hasta reiniciar, o sea, nada más que no se la hemos puesto aquí. Pero incluso, o sea, tú ya te mueves, una vez que lo iniciaste, ahí sigue. Cierras, abres y ahí sigue. Incluso con esa otra opción, hasta aunque reiniciaras el dispositivo, en cuanto prende, va a seguir. Va a seguir. Esta cosa sigue, sí. Hasta que lo detienes, hasta que en algún punto le das el Stop Geolocation Tracking. Uh-huh. Ok. La segunda pregunta que tenía Jonathan es sobre esa función, ¿no? Que uno está corriendo el geolocation tracking y se recibe una noticia, bueno, se trata de buscar a alguien que haga una carrera, como en el caso de Uber. Uh-huh. De ahí te llega una notificación al conductor, Uh-huh. de ser el caso. La pregunta mía es, ¿cómo puedo hacer para que yo desde conductor tengo la bandeja de las posibles órdenes Uh-huh. y también me llegue por notificación una nueva? Entonces, si es que yo le pico a la notificación, la puedo ver, y si no, igual la tengo en la bandeja. Entonces, esa idea me gustaría que me puedas indicar cómo es, porque estoy teniendo problemas en esa parte. Bueno, eso ya son bugs de tu aplicación, pero en cuanto a funciones, sí, ambas cosas son perfectamente operables. O sea, envías la notificación y ejecutas la función y al mismo tiempo tienes el get de real time de la base de datos. O sea, son dos funciones. O sea, si tienes dudas en cómo se envía una notificación, pues sí, no sé, es lo que vimos en la otra. Y si tienes dudas de cómo hacer un get, pero pues ya cómo las estás juntando, ahí es ya un tema de cómo estás haciendo tu app. Si no, habrá ahí un tópico en comunidad y lo vemos. O sea, si tienes ahí como el bug. Pero sí, se pueden las dos. O sea, son funciones independientes. Una envía la notificación y al clicarle ejecuta algo y otra lee de la base de datos, ¿no? Entonces, no habría problema porque una ejecutara a la otra. No son excluyentes en absoluto. Ok. Pero sí es mucho de tu app, ¿no? ¿Va? Ok, gracias, Jonathan. Jonathan Chávez. Jonathan, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, dime. Bueno, pues yo tengo una pregunta respecto pues aún el entregable que aún no he entregado. Pues me salieron ahí un poco de problemas, pero meneando, manoseando, como que voy solucionando poquito a poquito. El problema que tengo ahorita es al momento de actualizar los datos. Bueno, le digo rapidito cómo tengo al momento de guardar, ¿no? Al momento de guardar, estoy haciendo primero, ahorita hice lo que es un is logging in, para ver si está logueado, es ese, ¿no es cierto? Sí.
Y si está logueado, hago un set user custom, o mejor le comparto, ya. Ahí está bastante. Pero no sé, es que qué tan largo está, porque, a ver, si lo puedes explicar, ¿crees que lo puedes explicar como en un minuto? Bueno, ya, hice list logging in, un set user custom data, en el key está edad y selecciono el campo edad. Sí. De ahí en los callback, Sí. ya, si es que en los callback, entonces hago un update out info y ahí actualizo primero lo que es el nombre, selecciono nombre, de ahí en el callback, en el ten ¿Qué es, hasta lo el que no, final. ¿Qué es lo que no te sale? ¿Qué no te sale? Es que ahorita como ya le borré, aquí tengo la captura de lo que me salía. Me salía invalid key when setting user custom data. Eso sale cuando haces un set user custom data y no pones una key. O sea, Sí, pero sí puse, ese es el problema, que sí puse, pero ahorita borré todo y estoy haciendo de nuevo, mejor. Revísalo. Ese error solamente sale, la única forma que te salga el error es que no haya una key en algún punto. Puede ser que tengas 200 en los que sí tengas, pero por ahí hay un oculto en el que no. Y hay otro que también me salía que decía algo sobre object ni sé qué cosa, y no sé de qué parte, creo que era de la parte de la edad, porque yo le quería juntar la edad, porque yo le tengo puesto en 2 números, 23 años, por ejemplo. Pónmelo ahí en comunidad, hazme un post y sí, lo veo, nada más para no sentarnos como demasiado en eso, pero sí, a ver, de ese falta ese, y del otro, si es Object No Phones, Object Modify No Phones, posiblemente es un Modify Control que no tiene el objeto seleccionado. O sea, lo que intenté hacer es un concat de la edad y añadirles la letra años de edad, nada más, para luego mostrar en el texto. Sí, pero hay es un tema de la secuencia de las funciones, hay algo ahí que no da. Entonces, ya. Pero, sigo revisando porque sí estoy aquí todavía manoseando. Es esa. Nada, es que lo que pasa es que sí hay que revisar como la secuencia, pero bueno, si me pones ahí en un post, créeme, lo reviso seguro, sí. Todos los que están ahí en Partner Juniors los estoy revisando sí o sí, y antes que todos los demás, así que seguro. Esas palabras me animaron como no tiene idea. Entonces voy a revisar no, bien. No me preguntan el domingo a las 12 de la noche, pues no, pregunten desde ahorita. Ya, Vale. listo, Jonathan. Muchas gracias. Eduardo, Patricio. Sí, buenas noches. Buenas noches. Jonathan, buenas noches con todos. Tenía unas 2 preguntitas únicamente. Una pregunta es, ¿cómo generar que la aplicación se quede en modo activo? O sea, que no interrumpa ninguna otra aplicación, sino que esta sea la primera y que no nos permita bloquear el celular. No puedes, es que no puedes controlar. Hay unos modos especiales, hay unos que se les llama modo kiosco, pero tienes que modificar unas cosas ahí del teléfono. No es como... Ya. Que, piénsalo, sería un poquito invasivo. O sea, si agarras y pones la aplicación y te invade... Claro, la idea es de que en este caso el conductor tenga la aplicación de primer plano, o sea, porque ese es su trabajo. Ya. Y bueno, pues ocupamos la aplicación para el taxi en este caso. Sí, creo que hay alguna opción para evitar que el teléfono se duerma. La verdad es que no la tenemos implementada. Si la subes a ideas, le damos una checada. Creo que sí hay algo para evitar que se duerma. No puedes evitar que cambien de app, salvo que esté en modo kiosco, pero tienes que modificar el teléfono. Evitar que se duerma seguramente sí ha de haber una opción, nada más que no la tenemos implementada, pero pues si la pones ahí en ideas, la podemos planear. Y pues de pronto de decir, bueno, ¿y cómo lo soluciono ahorita o hasta que lo tengan? Pues nada más entra y modifica las configuraciones de cuándo se duerme el teléfono. Claro, no habría inconveniente. Ya, esa es la una. Y la otra, en el caso de las rutas, tú me manifestabas que hay la ruta lineal y la ruta ruta prácticamente con direcciones y todo ello. Yo estaba generando una especie de ruta hacia lineal para que no me consuma el consumo, porque realmente como van a ser alrededor de 200 usuarios que van a operar con la plataforma y estos 200 van a generar pues algunos ruteos, ¿no? Prácticamente.
yo le puedo generar un esquema de decir, en la ruta lineal me da 2.3 kilómetros, por ejemplo, y hacerle una regla de 3 para que te genere, digamos, un promedio entre la ruta Pues y puede ser, pero la realidad es que sería una mentira porque, claro, o sea, es que hay dos puntos que linealmente pueden estar muy pegaditos, pero en ruta pueden estar a 100 kilómetros. O sea, puede ser que no haya forma, tienes dos puntos de una carretera y dices, no, pues tienes que llegar a la ciudad y regresar, ¿no? O sea, no hay una relación realmente entre rutas lineales y rutas de ruta. Y menos depende de la ciudad y depende de dónde. O sea, si hay más dobles sentidos, puede ser que sí, pero como en avenidas o lugares así donde hay un solo sentido, te mueve mucho los temas. Yo te diría, si vas a operar o con rutas, o sea, no es caro el cálculo de la ruta, es caro estarlo haciendo todo el tiempo, pero si, bueno, son un montón de conductores y así, y cada viaje calculas una vez la ruta, te salen 0.001 centavos. Entonces, pues ya le cobras al pasar, o sea, con que le cobres $0.01 hasta le estás ganando por cada viaje. Entonces, no sale caro si está bien ejecutado. Sale caro cuando está mal ejecutado. O sea, si cada uno de esos viajes lo acabas monetizando, entonces es nada lo que representa. Pero si haces las cosas mal, sí te puede salir muy caro, ¿no? Entonces, ya. nada más es cómo lo planteas y ya. Y hay lugares en los que se necesita ruta y pues se ocupa la ruta, para eso está la función. Y no está caro. O sea, está caro si lo llamas 1000 veces, pero si no, o sea, sí, no, se paga finalmente con cualquier servicio, cualquier viaje, cualquier cosa puede pagar eso, ¿no? Ya, Jonathan, gracias, muy amable. Una Ah, buena noche con todos. buenas noches. Rafael. Aló, sí, buenas noches. Jonathan, una pregunta. Es que yo estaba implementando el aplicativo de mapas en mi red social, pero cuando yo lo estoy implementando me sale un error de API Key de Google. Entonces no sé cómo la podría colocar el API Key. Hay si te vas aquí a comunidad, buscas API Key. No es cierto, es que ¿por qué no aparece hasta arriba? Autocomplete. Aquí está. API, le debo poner aquí Key. Dice API Google Maps. Hasta aquí en esta publicación, que incluso te la puedo poner aquí mismo en el chat, ya que andamos por acá. Ahí viene incluso un videíto. Viene un videíto donde viene cómo integrarse. Tienes que agregar un método de pago, tienes que habilitar eso y viene un video de cómo hacerlo. Esta la van a necesitar sí o sí para, bueno, lo ocupas para mapas y si vas a, bueno, de hecho, hasta para esta integrable ni siquiera la vas a ocupar forzosamente porque no tenemos nada de ruta. No, fíjate, hasta para el entregable no la necesitarías. Pero, Okay. pero bueno, si vas a hacer algo de mapas o sí, necesitas sacarla. Necesitas tener un método de pago agregado. Aquí está en negrito, muy importante. Si todavía alguien me llega a volver a... Cada vez que alguien me pregunta, lo ponía más arriba y más grande. Entonces, si alguien me vuelve a preguntar, lo voy a poner en rojo y con luces. Necesitas tener un método de pago agregado y necesitas hacer las configuraciones que están ahí en el video. No te cobran, o sea, realmente te dan una capa gratuita de $200 al mes. Que pues incluso en esta publicación de precios API Key hago todo el ejercicio y pues, o sea, podrías tener 8,000 clientes y así y no vas a pagar nada. Y cuando pagas más, pues normalmente representa muy poquito. Entonces, necesitas un método de pago, no te van a cobrar ahorita, pero sí necesitas agregarlo y ahí viene la publicación que compartí. Ahí la puedes ver cómo. Ok, listo. Entonces yo verifico el video. ¿Listo? Ven, otra pregunta. Tú ahorita nos explicaste el método de redondeo, ¿sí? Pero si yo no quiero aplicar el redondeo, sino un truncate. Un truncate es, un ejemplo, yo tengo 78.2542. Entonces sería 78.25. O sea, el truncado es 2 decimales. Es pues lo mismo. O sea, al final
yo te decía, en el redondeado, pues lo redondeas, pero pues nada más lo multiplicas y lo divides. Una cosa es que se vaya hacia arriba o hacia abajo. O sea, por ejemplo, en el último ejemplo que hice en este video, aunque fuera .9, de todas maneras nada más le va a quitar los decimales. Y Ah, nunca, ok. nunca lo va Entonces a... aplicaría lo mismo, ¿sí? Sí, exactamente lo mismo. Ah, ok. Listo, ya. Genial. Ok, gracias. Jan, Marco, J. Aló, Han. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. Dime. Jonathan, ¿qué tal? Con respecto al proyecto, mira, mi pregunta es con respecto al log process, cuando hay la opción de seleccionar. Supongamos que yo quiero enviar lo que es me gusta, me encanta, y de repente yo le doy me gusta, y bueno, y al parecer ya no quiero seleccionar nada, y quiero volver, darle clic y que me deseleccione eso de ahí, y bueno, no se envíe nada. ¿Hay un proceso específico para eso? ¿No? Porque yo tengo entendido que hasta el momento hay para seleccionar, o sea, si es me gusta y no te gusta eso, le das me encanta y se selecciona el anterior, pero si quieres deseleccionar todo, no sé, no encuentro el proceso. Pues esa lógica tú la tendrías que hacer, o sea, no sé, tal vez cuando le des clic es me gusta y si le vuelves a dar clic, pues ya no te gusta. No, es que eso tú lo armas en la lógica con los condicionales, o sea, le pones ahí, si ya lo tenías seleccionado como me gusta y le vuelves a dar clic, ahora lo va a eliminar de la, o sea, de una base donde lo tengas en la ruta de la base de datos, vas a eliminar que te gusta esa publicación y así, ¿no? O sea, nada más es con un condicional y a veces guardas y a veces eliminas, ¿no? O sea, si ya estaba seleccionado, pues ahora lo va a eliminar y si no estaba seleccionado, lo va a seleccionar con un condicional. Ah, ya. Genial, Jonathan. Ya, gracias. Ya. Julio Bermúdez. Julio. Hola, Jonathan. Buenas noches. Buenas noches. Jonathan, una consulta. Digamos que durante el proceso de guardado de la fecha de la, digamos, de la publicación, yo le hice que antes de guardar la base de datos, me hiciera el Global Formatter, como en un video que explicaste. No sé si ese proceso esté bien, porque al momento de organizar los feeds después de hacer el Data Collection, no me los está organizando. Entonces quisiera saber si de pronto lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Es que cuando ya la formateas la fecha y la guardas, ya te la guarda como un string y no se pueden ordenar tan fácil. Por eso es mejor guardarla como timestamp, porque timestamp es un número consecutivo, entonces es más fácil ordenar. O sea, cómo, porque es que pues también le estuve haciendo varios intentos o pues varios procesos para justamente dejándole el timestamp, pero no sé en qué momento hacerle el Global Formatter. No sé si es después de obtener la data o después de que haya hecho el proceso en el Add Collection, en el callback del Add Collection. No, o sea, puedes hacerlo dentro de la misma, puedes hacerlo adentro con un proceso. O sea, si aquí tienes tu Add Collection, si aquí tienes tu Add Collections, o sea, si bien podrías hacerlo aquí, o sea, aquí mismo, con lo que vimos de las complejas, aquí podrías hacer el Global Formatter y pasarle, por ejemplo, aquí el timestamp que tienes de tu base y de aquí pasarlo de date a date y aquí formatearlo, ¿no? Ok. Podrías hacerlo aquí. O incluso pensando en un tema un poquito más eficiente, también podrías guardarlo de las dos formas en la base de datos. Podrías guardarlo como timestamp y ya formateado. De esa forma, pues aquí ya no necesitas reformatearlo, sino que simplemente pues lees como el time formateado, ¿no? Y entonces ocupas el time para organizarlo, si ocupas el time formateado para mostrarlo, ya no lo tienes que hacer aquí, sino lo haces desde que lo guardas. Puede ser también. O sea, puedes hacerlo en los dos puntos. Ah, ok, súper. Muchas gracias. Era solamente eso. Pueden probar. David López. Claro. ¿Me escucha? Sí, ¿me escuchas? Sí. Ah, bueno. Mira, tengo como tres preguntas. La primera es si vas a subir
el ejercicio que ibas a hacer de los 15 minutos más o menos resuelto, porque resulta que yo tuve, igual me he estado matando la cabeza tratando de solucionar el del App Collection, porque no me lo quiere ni mostrar simplemente haciendo la publicación, ni cuando está ya supuestamente la aplicación hecha y que me lo devuelva, nada, no me quiere funcionar de ninguna forma, la he desarmado, la he vuelto a armar, la he puesto de una forma, de otra. Y, pasa, paciencia. Y no me quiere dar por ningún lado. Sube el video allá como, o sea, yo de todas maneras, yo mañana les envío mi respuesta, pero pues digo, si lo haces paso a paso como yo lo hice, te va a salir. Porque mira que me está guardando todos los datos, inclusive la fecha hice lo mismo que él hizo, que fue formatearla antes y que me la guardara ya como el stream. Bueno, todos los datos, y puse también el que por ahí dabas el ejemplo del tipo A, tipo B. Bueno, yo le coloqué un tipo de algo y le coloqué, por ejemplo, mensaje texto, por si era un mensaje solamente de texto, y para que me supiera seleccionar allá, y ni siquiera así, tampoco he cambiado de 1000 formas si no he podido. Ha de haber algo ahí en la función. Si lo subes ahí, igual súbelo a comunidad y te ayuda a revisarlo. O sea, yo te recomendaría mucho que independientemente del que yo suba y así, o sea, arreglar el tuyo. Créeme que el proceso de arreglar cosas cuesta un trabajo y es frustrante, súper frustrante, pero al final aprendes un montón de decir, era esto. Entonces, súbelo ahí, te puedo ayudar. Súbelo, explícame más o menos ahí qué estás haciendo, dónde te da el error. Sigue los pasos que vimos el otro día para detección de errores, muy importantes. Sí, es que he utilizado la detección de errores, pero no me manda ningún error. Le he puesto alertas en todo y... Digamos, tal vez lo mejor que podría subir hacia comunidad sería, mira, lo más básico, decir, a ver, de aquí leo y acá, y aquí no me manda a llamar nada. Entonces, ahí es donde seguramente está el tema. O sea, al primero donde tú esperes algo y no resuelva nada, a la primera, no hasta adentro, porque a veces es como de, aquí hago esto y no hace nada. Pero si a la primera, o sea, en este callback, pones el alert y no lo manda a llamar, entonces es esa función la que está mal. Ya nada más la puedes escribir y lo muestras y dices, mira, estoy haciendo esto así. Y seguramente en un comment te digo, es esto. Y ya. Entonces, ok. Súbelo allá Okay. y con gusto te ayudo. Sí. Ok, esa era la primera. La segunda es, ¿te acuerdas que te pregunté lo de la contraseña para ocultarla o no ocultarla, que me diste la opción del ojito y ese? Pues la verdad lo pude hacer, pero me tocó colocar 2 ojos, uno abierto y uno cerrado. Porque no lo pude hacer a que uno solo le pudiera dar clic y que se abriera y clic y que se cerrara. Pues nada más ocupas como un condicional. O sea, puedes hacer un condicional aquí. Tienes un field, ¿no? Y haces un condicional en el cual puedes leer el mismo campo, aquí eres el field, y lees la propiedad de Secure Text Entry. Es decir, lees si esta está en true, ¿no? Y ya le pones, si está en true, entonces la pasas a false, y si está en false, la pasas a true, y ya. O sea, lo metes aquí. Lees cuál es el valor actual, y dependiendo del valor que tenga, pues lo inviertes, ¿no? Y ya. Sí, porque la pude hacer que se viera, pero no pude hacer que se ocultara. Entonces, para ocultarla, sí, nada más la pasas a false, nada más que pues sí lo hiciste con 2 distintos porque no estabas leyendo la propiedad actual. Pero si lo haces con el así, entonces si está, ¿cómo está? Si está en true, entonces lo pasas a false. Y si no, lo pasas a true y ya. Entonces, cada vez que apriete, bueno, aquí lo hice en el onNote, pero esto sería en un botón. Cada vez que apriete el botón, lee si está activado, lo desactiva, y si está desactivado, lo activa, y con eso es como lo del ojito. Ya. Y la última sería que, has visto que cuando ahora en Windows 10, por ejemplo, por una semana ponen una imagen, a la semana siguiente se cambia. Eso lo podría hacer yo también en la aplicación, por ejemplo, que yo tenga un fondo en el chat, que tenga en el fondo, pues en el contenedor del fondo, que sea una imagen y que la próxima semana sea otra imagen. Sí. ¿Eso lo podría hacer? Lo haces con un Modify Control para cambiar el background y puede provenir de tu base de datos. Entonces, tú con que modifiques la URL en la base de datos, cuando abran eso, va a leer la nueva URL y va a modificar, o sea, lees de la base de datos como ese background y lo mandas en un Modify Control para modificar el background. ¿Y el tiempo habría que ponérselo de qué forma? Eso, o sea,
podrías hacerlo, yo te recomendaría, o sea, harías los cambios en la base de datos y podrías hacer un programado de los tiempos. No me da chance ahorita de explicarles todo, pero se hace con los webhooks. Digamos, nada más como para que les dé un poquito de curiosidad de cómo se hace eso. Digamos, esto que les enseñé acá de que puedes ejecutar y puedes crear un webhook, ¿no? Imagínate, este webhook podría actualizar un valor en la base de datos, ¿ok? O sea, podría leer de un repositorio donde tengas todas las URLs y actualizar una ruta, ¿ok? Y este webhook lo podría ejecutar, yo les enseñé cómo ejecutarlo en el navegador, pero también lo puedes ejecutar con un proceso automatizado. Por ejemplo, en esta página de cronjob, yo puedo crear un cronjob de decir que mande llamar esta URL de mi webhook, lo mande llamar, por ejemplo, cada 3 de cada mes, o puedo aquí definir que lo mande llamar cada tantos días de tal mes, de bla, bla. Ahí vienen todas las instrucciones, ¿no? Y puede decir que lo mande llamar todos los días, o cada 15 minutos, o cada 30 minutos, o cada día a tal hora, o cada número de mes a tal hora, o que yo defina cada ciertos días y bla, 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 ¿no? Y esto va a mandar llamar este webhook cada vez en esos parámetros. Y cuando mande llamar ese webhook en esos parámetros, mi webhook ya internamente va a leer de una ruta donde tengo todos los fondos y va a seleccionar uno y lo va a cambiar. Ah, ok. Ya, muchas gracias. Ya. Miguel Acevedo. Miguel. Bueno, ¿se me escuchan? Sí, sí, dime. Lo que pasa es que quiero saber cómo acceder a la propiedad del identificador cuando hago un global formatter, si hago un array without ID. No, pues si es without ID no puedes. No se puede acceder. No, pues porque cuando es array without ID, le elimina el ID. Entonces lo harías, Ok. lo harías con array with ID y así dentro de ID podrías acceder. ¿Cómo sería esa propiedad? ¿Sería ID, key o cómo sería? Es ID, es ID. ID. Sí, con minúsculas. Sí. Ah, ok. Gracias. Y por último, Juan Ramírez. Juan. Sí, Jonathan, saludos, buenas noches. Saludos a todos. Una pregunta con el Star Tracking, ¿cierto? Normalmente se ha utilizado como para mirar la posición actual del, por decir, el repartidor, pero es posible guardar esa ruta y después marcarla en otra parte. Claro, ¿Cómo? completamente, porque al final mandas a llamar la ejecución del callback. Entonces, si tú haces aquí, a veces pues lo hacemos, digo, la mayoría pues lo hacemos aquí luego en un setFire geolocation para después consultarla. Pero bien podría hacer aquí un save data in DB y podría guardarlo, incluso por ejemplo rutas, ¿no? Y podría guardar en esa ruta quizás de este usuario y podría guardar aquí las posiciones y podría ir guardando, hasta podría ocupar el timestamp para saber cuándo fue como la posición, ¿no? Y aquí ya le pongo la latitud y la longitud. Bueno, de hecho, te conviene llamarlas así, latitud y longitud, para que ahí podrías guardar lo que te regresa el geolocation tracking, ¿no? Entonces, cada vez que se mueva, va a guardar un punto en esa ruta. Y ya una vez que los tengas todos guardados, pues en alguna otra pantalla o donde quieras, pues harías, aquí voy a crear otra pantalla porque ya tengo muchas funciones. En cualquier otra pantalla harías un get de la base de datos, digamos de aquí. Podría hacer un get de las rutas de este usuario, ¿no? De todas las posiciones. Podría leer todas las posiciones. Y bueno, con lo que, de hecho eso también contesta lo que decían hace ratito de cómo pongo, bueno, lo de los marcadores, pues simplemente podrías hacer un modify control con todo lo que leíste de todas las ubicaciones, mandarlo al mapa y ponerlos como marcadores. Y entonces eso pues va a poner todos los marcadores de todas las posiciones que tuvo la persona. Porque va a estar añadiendo un nuevo marcador
cada que registre, ¿no? Añade aquí uno y otro y otro y otro y ya. Ah, es que creo que le hice silenciar. Ah, sí, sí, sí. ¿Es posible como lineal o solo es como los marcadores? O sea, una raya o una línea. Ah, sí, sí puedes generar líneas, nada más que ahorita no tenemos como líneas. Solamente cuando generas líneas entre puntos son de ruta. Y para generar líneas entre puntos de ruta, ocupa la API y te saldría muy caro. Vamos a añadir una opción para poder generar entre puntos líneas nada más, porque ahorita pues, sería así. Digo, en lo que se añade, pues podrías poner los marcadores y se va a ver como muy claro, ¿no? Digo, aunque no va a haber una línea ahí, pero vas a ver como todos los puntitos. Perfecto, muchas gracias pues. De nada. Bueno, muy bien. Pues gracias a todos. Gracias por haber estado en esta etapa 1 del curso de Partners Juniors. Les envío más ratito, bueno, a más tardar mañana, les envío bueno, ya va a estar cargado el video, les envío igual los requerimientos, por ahí los van a estar subiendo. Y pues para que lo vean, para que trabajen en ese, para que me digan en todas las dudas que tienen, podemos organizar de preguntas y respuestas, igual que la otra vez, para poderles ayudar. Y pues ya, mucho éxito y espero que hayan aprendido bastante en esta primera etapa. Les voy a estar escribiendo con el feedback, entonces, pues bueno, ahí anden pendientes esta semana ya. Yo les aviso cuando ya tengan todos, ¿no? El video se carga mañana temprano. Ya lo van a tener. Ahí se los compartimos. Va a estar en la misma playlist, entonces si entraban a la playlist, ahí lo van a ver. Las presentaciones también les había compartido por ahí el link, si no igual mañana se los vuelvo a enviar. Bueno, con la actualización de lo que está hoy, ¿va? Ahí ya estaba, por ahí estaba la playlist tanto en Slack como en Telegram. Bueno, ahí igual, de hecho por acá anda, Abraham. Yo creo que me puede ayudar a que tengan todos la información, ¿va? Muchas gracias, buenas noches y nos estamos viendo. Bye.